Bienvenidos. ¿Cómo invertir con el dinero de los bancos? Eso es lo que vamos a trabajar en esta tarde de hoy. ¿Cómo usted puede utilizar el dinero de la banca para su propio beneficio? Normalmente hemos entendido este mensaje un poco mal. Casi siempre lo que hacemos es al contrario. Dejamos que nuestro dinero vaya al banco para que el banco pueda utilizarlo a su favor. Y no está mal, pero hoy vamos a hacerlo al revés. Hoy vamos a utilizar el del banco a nuestro favor. Poder utilizar ese dinero que obviamente los bancos, poseen de formas mucho más abundantes que los individuos y poder utilizarlo en otras utilidades, en otros negocios, en otras rentabilidades y obviamente pues poder tener un beneficio a través de este ejercicio. No es algo muy fácil de hacer, pero tampoco es algo muy complicado de hacer. Para todos una bienvenida muy especial. Espero que las personas que nos están viendo en redes, las personas que están aquí hoy en ViaLab, estén bien atentas porque vamos a trabajar durante este bloque bien fuerte y se van a poder llevar ustedes un conocimiento bien aplicable para sus hogares. Bienvenidos, mi nombre es Luis Restrepo, yo soy especialista en riqueza. Un saludo para las personas que nos acompañan en el día de hoy. Nuevamente para quienes nos acompañan en redes sociales, a través de Facebook, los canales de Vía, el portal obviamente de ViaLab. Vamos a comenzar con este tema porque la verdad es que hay mucho tema por trabajar. Lo que yo siempre acostumbro en este tipo de espacios es hacer algunas preguntas. A mí me gusta hacer algunas preguntas para que las personas puedan obviamente interactuar con nosotros y evidentemente pues construir conocimiento juntos. De nada me sirve a mí venir aquí a hablar de un montón de temas y que de pronto usted, de pronto yo no ser muy claro con la información o de pronto que usted no quede con el mensaje que yo le quiero llevar. Entonces, para las personas que están acá, para los que están en redes sociales, la primera pregunta va a ser: ¿por qué son importantes los bancos? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Por qué son importantes los bancos? Desde el aspecto financiero, obviamente. Si me ayudan ahí de pronto con los micrófonos. Alguien, lo que se les ocurra, dime. ¿Tu nombre? Porque son los ¿Tu nombre cuál es? Mercedes. Mercedes, gracias. Cuéntanos. Porque son los intermediarios del sistema financiero. ¿Y por qué crees que eso es importante para ti? Pues porque es una forma de hacer unas transacciones de forma rápida y con calidad, diría. A una velocidad en temas de transacciones, ¿cierto? Súper bien. Claro. ¿Qué más podría uno decir que por qué me afecta a mí el tema del banco? ¿Por qué debería importarme? Nos quedan percepción de tener el dinero en un lugar seguro. Ok. La percepción. Hay una percepción en la que el banco es un lugar seguro y por eso yo debería tener mi dinero allá, ¿cierto? Si son los bancos es porque lo saben manejar, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Por acá? Porque nos enseña una disciplina de regular nuestro dinero, o sea, de tenerlo controlado en un lugar seguro y controlado. Porque nos enseña una disciplina, regular el dinero de una forma controlada, bien administrado. ¿Qué más? Por aquí, Dani. Los bancos son como una forma para manipular el dinero. Ok, ¿en qué sentido lo dices? Lo digo porque todos necesariamente necesitamos tener una cuenta de banco por X o Y razón. Entonces se podría tener efectivo, pero también los bancos son ese mecanismo que te proporciona una facilidad, una practicidad a la hora de manipularlo. Muy bien, muy interesante. ¿Algo más? Último, por acá. Porque son unas entidades que son las que dan una imagen fuera del país y los que regulan el tránsito del dinero regularmente. Muy bien, todas esas aclaraciones que ustedes están haciendo están súper bien. Espero que también los que le estén haciendo en redes estén respondiendo sus comentarios respecto al tema de por qué la banca es importante. Todo eso que ustedes dicen es verdad. Nos permite ahorrar tiempos, transacciones. El banco de cierta forma tiene una injerencia sobre el comportamiento del dinero y de las personas, cómo nos llega, cómo lo administramos. Es un lugar que representa seguridad. Es un lugar que representa de pronto un posible rol a seguir en temas de dinero, ¿cierto? Y yo quiero iniciar, antes de hablarles un poquito de mí, que siempre lo acostumbro a hacer al inicio de la charla, explicándoles el funcionamiento más básico, más simple y a la vez más importante de un banco, ¿cierto? El banco tiene dos funciones únicamente. Obviamente tiene muchas funciones, pero las dos más importantes son captar y colocar. ¿Listo? Captar y colocar. ¿Qué capto dinero y qué coloco dinero? Captar se refiere al hecho de recibir recursos de un montón de personas, puede ser en cuentas de ahorro, puede ser en CDTs, puede ser en fondos de inversión colectiva, puede ser de muchas formas, pero a todo eso lo llamamos captación de dinero, ¿sí? Aquí en Colombia esa captación solo la pueden hacer ciertas entidades que están vigiladas por la Superintendencia Financiera, pero a todo ese fenómeno lo llamamos captar dinero, es decir, ese dinero llega a mí como entidad financiera, ¿listo? Y el otro fenómeno o la otra función del banco puntual es colocar ese dinero a trabajar.
Normalmente usted busca el banco cuando ¿qué? Cuando necesita ¿qué? ¿Para qué? Para un préstamo, ¿cierto? Eso es claro. Entonces, el banco capta dinero del público de forma legal, porque es totalmente legal, y lo coloca al mismo público en forma de crédito, ¿sí? Ese es el funcionamiento del banco. Y póngase a pensar un poquito digamos, en términos de rendimiento, de rentabilidades. Cuando usted tiene un banco, pues usted lo que hace es que capta dinero a un porcentaje y obviamente lo tiene que prestar a un porcentaje más alto para que el negocio sea rentable. ¿Tiene sentido o no? ¿Cierto? Entonces, cuando usted capta dinero como banco, pues lo hace a través de cuentas de ahorro que normalmente son... ¿Qué tipo de productos? Como les digo, cuentas de ahorro. Una cuenta de ahorro, ¿cuánto le renta a usted al año? Normalmente tirando a cero, ¿cierto? O unos cuantos centavos al año, unos cuantos pesos al año, ¿sí? CDTs, ponga un orden del 3, 4, 5, 6% efectivo anual de rentabilidad al año, ¿cierto? De ahí empiece a mirar fondos de inversión colectiva que inviertan en carteras o en renta variable, que son acciones o muchos otros productos financieros, por el orden del 10 al 15% anual, y eso no es garantizado porque usted está condicionado a las condiciones de mercado, valga la redundancia. Si a usted le va bien o si le va mal, igual es riesgo suyo. El banco lo administra, pero igual es riesgo suyo y es capital suyo, ¿cierto? Entonces yo capto a un promedio de una tasa entre el 0 y el 8-9% anual, ¿cierto? En promedio, tirando más hacia abajo. Y lo que hago es colocar todo ese dinero a crédito. ¿Cuál es el crédito más barato que existe? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Cuál es el tipo de crédito más barato que existe? ¿Cuál es la forma más barata en la que usted puede financiarse con el banco? No es libre inversión, pero es una forma de crédito. ¿Cuál es el crédito más barato que usted conoce? Allá en el público, por allá en redes sociales. ¿Cuál? La hipoteca. Muy bien. Cuando vayas a intervenir, ayúdanos con el micrófono para que nos puedan escuchar también los chicos de los que no están aquí presentes. Pero súper bien, es la hipoteca. ¿Por qué? ¿Por qué será que la hipoteca es el crédito más económico que yo pudiera obtener a través de un banco? Porque es un crédito asegurado. Crédito asegurado, muy bien. ¿Qué más ibas a decir? Más largo plazo. Más largo plazo, ok, puede ser, ¿cierto? Resulta que a medida que yo presto el dinero, sea banco, sea persona, yo tengo que tener un nivel de riesgo también, ¿cierto? Entonces, entre menos riesgoso sea para mí prestar el dinero, obviamente menos costoso va a ser el crédito para esa persona. ¿Tiene sentido o no? Si yo presto un dinero como banco y se lo presto a una persona que es muy riesgosa, no va a ser lo mismo que si se lo presto a una persona que es menos riesgosa, ¿cierto? ¿Cómo disminuimos el riesgo dentro de un préstamo? Y porque esto es importante, esto es súper importante porque la idea es que usted pueda hacer esto mismo en su vida real con dinero del banco más adelante. Vamos a arrancar suave, ¿sí? Pero, ¿cómo usted puede utilizar esto a su favor? Pues muy sencillo. Por eso cuando uno va a pedir un crédito hipotecario, los créditos hipotecarios tienen tasas más bajas, ¿cierto? En cualquier país, independiente de la tasa específica, si es el 10, el 2, el 15, el 4, el 3, pero tienen tasas más bajas que cualquier otro crédito, tienen mayores plazos, ¿cierto? Porque los montos normalmente son más altos, ¿sí? Entonces eso hace que el crédito como tal sea más seguro para el banco y por lo tanto más barato para el cliente. De ahí, ¿qué otros créditos hay? Hay créditos de vehículo, hay créditos libre inversión, hay créditos de nómina o denominados también libranzas, hay créditos pignorados, hay créditos con garantías reales, hay muchos tipos de crédito. Pero pilas, acuérdense que la función de esto es entender cómo funciona el banco. Entonces el banco capta un dinero, que lo capta entre el 0 y el 10%, y coloca otro dinero. Pero ese dinero lo coloca entre el 6 y el 30% efectivo anual, ¿cierto? Entonces yo cojo un dinero y lo pongo a trabajar, su dinero. Ahora, claro, el banco tiene dinero, pero también el dinero que usted pone en esa cuenta de ahorros, el dinero que usted pone en esos CDTs, el dinero que pone en muchas cosas, también lo utilizan para invertir, su dinero. Y eso es legal, eso se llama la reserva fraccionaria, es legal a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que el banco trabaja con su plata. Ese número que usted tiene por ahí en la cuenta de ahorros digital, cuando usted entra a su sucursal virtual de la entidad que sea, no importa, eso es un número muy bonito, pero normalmente si todas las personas, y esto es real, si todas las personas al mismo día fueran a sacar todo su dinero disponible,
no habría con qué pagarle a todas esas personas porque no hay tanto efectivo. No hay tanto dinero en efectivo para poder asumir esa situación y además sería muy improbable. Eso es la reserva de ley fraccionaria. Simplemente digamos que parcialmente, ese dinero que yo tengo en cuentas y demás, lo puedo utilizar para invertir en XYZ. ¿Tiene sentido o no? ¿Y qué es lo que hace el banco? Poner a trabajar ese dinero, ¿cierto? Así de sencillo. Obviamente eso tiene un riesgo, tiene que tener obviamente una administración muy bien dirigenciada, todo supremamente claro, pero digamos que el concepto fundamental es muy sencillo. Capto dinero y lo pongo a trabajar. Capto dinero a una tasa y lo pongo a trabajar a una tasa más alta, obviamente cuidando mi riesgo. Ese mismo ejercicio lo podemos hacer nosotros, ese mismo ejercicio se puede hacer con el dinero del banco. Capto un dinero del banco, ¿cierto? Utilizo un dinero del banco vía crédito, claro, y lo tengo que poner a trabajar a una tasa más alta. Obviamente a nosotros nos queda un poquito como individuos un poquito más difícil, porque claro, el crédito es un poquito más costoso y lo tendríamos que poner a trabajar más arriba de esa tasa. Pero no es imposible ni es tan difícil cuando usted sabe hacer las cosas, ¿cierto? Si no, entonces ¿cómo hacen los constructores para crecer? ¿Cierto? ¿Usted cree que un constructor tiene todo el dinero normalmente pues para financiar toda la construcción? No. Ellos crecen con crédito, ¿cierto? Y muchas empresas crecen con crédito. Hace poco se hizo un cierre muy interesante de una operación en Chile, como por ciento y punta de millones de dólares, y una empresa adquirió otra, ¿cierto? Todo fue por crédito y con el flujo mismo de esa compra de esa empresa, a través de ese crédito que se hizo, se pagaba la cuota del crédito. Es decir, usted compra un activo gratis, entre comillas, financiado. ¿Me hice entender en ese ejemplo o estuvo muy enredado? Entonces, en términos generales, lo que yo quiero buscar es poder saber utilizar el dinero de una forma rentable y no como todos normalmente hacemos, que es, yo voy al crédito y pido un préstamo, al banco, perdón, y pido un préstamo, pero ese préstamo finalmente termina ¿en qué? O sea, los préstamos que uno hace terminan ¿en qué? En consumo, en gasto, en mercado, en ropa, en celular, que el celular podría ser un activo interesante si usted lo sabe trabajar, pero normalmente es eso. O sea, son gastos y no está mal, pero de pronto desde el punto de vista de riqueza y de trabajo y de inversión, no es lo más inteligente que podríamos hacer, ¿sí? Entonces, pilas con esto. Moraleja o conclusión del tema, yo quiero poder trabajar con el dinero del banco, ¿cierto? Eso suena muy bonito, pero en realidad pues no es tan sencillo. Hay que tener ciertas cosas claras para yo poder trabajar con el dinero del banco. La primera de ellas es, si yo voy a trabajar con el dinero del banco, lo primero que tengo que hacer es que el banco me preste dinero, ¿sí o no? Porque no a todo el mundo el banco le presta dinero. ¿Alguno de ustedes de pronto le han negado un crédito alguna vez? ¿Ok? ¿Alguna vez le han dicho por qué? No. ¿Por qué? Porque normalmente eso es políticas del banco. Abramos comillas ahí. Políticas del banco. Pero las políticas del banco no son tan difíciles de averiguar. En realidad yo les voy a mostrar acá cómo hacer para que el banco, o para que usted más fácil, pueda adquirir créditos a través del banco. Que digamos ha sido uno de los temas menos trabajados a nivel bancario, porque al banco digamos que no está dentro de su interés real que usted aprenda cómo funciona el banco, pero tampoco va en contraposición o sea, no va en vía contraria. O sea, si usted sabe cómo aprende a funcionar el banco, realmente al banco también le conviene, porque usted se va a dar cuenta que el proceso bancario no es tan difícil y es mucho mejor que el sector informal, ¿sí? Entonces vamos a ver en este primer bloque cómo yo puedo acceder a un préstamo, qué es digamos eso a lo que el banco le está apuntando, qué es lo que les gusta. Como cuando uno está cortejando a una pareja, si usted de entrada le dice, venga, vamos a hacer novio, nos vamos a casar y vamos a tener hijos, ya está pidiendo mucho. Entonces hay que hacer un proceso antes para poder que los bancos accedan a prestar un dinero. Es como un proceso de cortejamiento, pero es simplemente saber cuáles son las variables que el banco busca en usted y que lo califican a usted como una buena persona para prestarle. ¿Tiene sentido o no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les dije, este primer bloque vamos a trabajar en eso. Esto es cómo trabajar con el dinero del banco. Mi nombre es Luis Restrepo, especialista en riqueza. He trabajado pues en varias cosas, casi todo mezclado con el tema de inversión. Es algo que ya llevo desarrollando desde hace 9, 10 años. Soy ingeniero mecánico, coach de negocios, inversionista, conferencista internacional.
He tenido muchísima experiencia en varios sectores de la economía, en temas de negocios e inversiones, y ese tema es mi día a día. Eso es lo que yo hago todo el tiempo, me encanta, lo amo, lo disfruto muchísimo, y lo que más me encanta es invertir, ¿cierto? Y por eso lo enseño, y por eso precisamente estamos hoy aquí en Vía Lab, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar con el tema. A esto es lo que llamamos scoring crediticio. El scoring crediticio es básicamente cuando el banco va y lo califica a usted, o digamos, en este caso no el banco solamente, sino las centrales de riesgo. ¿Qué significa eso en palabras muy sencillas? Hombre, cuando yo voy a una entidad financiera, yo tengo una especie de hoja de vida, así como cuando yo quiero conseguir un trabajo, yo voy y muestro mis credenciales, ¿cierto? Lo mismo pasa con un banco. Un banco usted le pide ciertas credenciales que le permitan al banco identificar si usted es bueno o no, para responder con una obligación crediticia. Y a eso es lo que le llamamos scoring crediticio. Aquí scoring crediticio básicamente es un puntaje, un número que mide su comportamiento a nivel de obligaciones financieras. Entre más alto sea ese número, mucho mejor. Entre más bajito, obviamente, pues mucho peor. ¿Listo? Aquí en Colombia ese número oscila, como lo ven ahí de pronto en pantalla, quiero que muestren ahí la pantalla rápidamente, oscila entre 0 y 1000. Lo normal aquí en Colombia, en otros lugares puede variar, pero digamos la dinámica es la misma. Entre más bajito es más riesgoso prestarle, entre más alto es mucho mejor. ¿Listo? Entonces, acá les quiero mostrar, el 55% en Colombia de la población está ubicado con un scoring de 0 a 420, ¿cierto? Que es relativamente bajo. Que significa personas que no tienen mucho historial, personas que no han hecho muchos productos crediticios, que no han tenido muchas obligaciones financieras o que son malas para las obligaciones financieras. ¿Listo? El otro 30%, por el orden de 400 a 650, casi 700. El otro 10%, por el orden de 700 a 800 más o menos, ¿cierto? Y un muy bajo porcentaje de la población tiene un scoring crediticio por el orden de 900. El scoring crediticio o el puntaje financiero, que es lo mismo, es el primer filtro que utiliza cualquier banco, cualquier entidad financiera, generalmente para calificarlo a usted y decir si usted es apto o no apto. Me explico. Usted va y pide un crédito a una entidad financiera, ¿cierto? Y la entidad financiera va y consulta su scoring, porque su scoring es una información que es pública, ¿cierto? En el caso de Colombia es una información que se consulta en centrales de riesgo, la más conocida es Datacrédito, ¿cierto? Y cuando usted va y consulta esa información como entidad financiera, le aparece ese numerito. Ah, el scoring de esta persona es tanto. El banco tiene dentro de sus calificaciones, aquí en este banco solo le prestamos a estos rangos de scoring, es decir, solo de 700 a 800 a esta tasa de interés, de 800 a 900 a esta otra tasa de interés y de 900 a 1000 a esta tasa de interés. Por debajo de 700 no me sirve. Es decir, que si la persona está en 650, bueno, póngalo un poquito más bajito porque hay veces que es, digamos, peleable el scoring. Pero si por ejemplo está en 600 y usted va a esa entidad financiera está de 700 hacia arriba, usted le hacen la consulta y de entrada no pasa. Ni siquiera le miran nada, solo le miran el scoring y le dicen, no te podemos prestar un crédito porque no hace parte de las políticas del banco, ¿cierto? Y ahorita vamos a desglosar un poquito, obviamente, de qué se compone ese puntaje, porque pues la idea es poder saber qué es lo que afecta, ¿cierto? Ustedes han escuchado aquí se llama Datacrédito, de pronto en otros países se llama de otra forma, pero es que me reportaron en Datacrédito. ¿Han escuchado esa frase? ¿Cierto? En realidad, digamos que esa frase no es tan correcta, porque usted, siempre que haya tenido un producto crediticio, usted está reportado en Datacrédito. Otra cosa es que tenga un reporte negativo, ¿sí? Es diferente. Cuando usted se comporta de una forma negativa, es decir, usted no paga sus obligaciones en términos generales, usted le hacen un reporte negativo. Pero cuando usted tiene un producto crediticio, usted está reportado. Si usted está bien, igual está reportado. Si no tiene ningún producto crediticio, no está reportado. Y eso también normalmente es causal de no prestar, porque es que es una persona que nunca ha tenido préstamo ni créditos. Entonces es la primera vez que una persona va a sacar un crédito, no es tan fácil que le aprueben un crédito. Por lo menos no con un monto muy alto, ¿cierto? Le prestarán 1 o 2 millones de pesos o $500 o 1000 para los que nos están viendo en redes. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta acá? Lo que estamos hablando. Entonces es un puntaje de 0 a 1000.
Aquí pues es raro encontrar puntajes por encima de 750, por muchas cosas, porque no saben cómo funciona, porque se atrasan, porque les da pereza, por muchas situaciones, muchas variables. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona este tema? ¿Qué es lo que se mira dentro del scoring crediticio? ¿Qué es lo que califican? ¿Cómo definen ese número? ¿Cómo sé si yo estoy en 600, en 700? Si usted quiere saber el suyo, no es sino que entre a su entidad, no a su entidad, a la entidad centralizada de riesgos, que en este caso es Datacrédito. Usted puede entrar aquí a mi Datacrédito y en los países que nos estén viendo puede entrar a su central de riesgo y averiguar su scoring crediticio, que eso es muy normal, eso es de conocimiento público, ¿sí? Puede que en algunos casos le cobren un pequeño fee, una pequeña tarifa por conocerlo, pero pues no creo que sea más de 5 o 10 dólares y vale la pena saber cuánto es. ¿Listo? Entonces, las características que componen este scoring crediticio es muy sencillo. Hay 5 importantes y las vamos a hablar aquí todas de forma tranquila y detallada. El pago oportuno, que es el primero que aparece ahí. Y eso refiere a 2 cosas: el número de pagos a tiempo consecutivos, es decir, por ejemplo, yo tengo un producto crediticio, una tarjeta de crédito, lo que sea, el producto de crédito que sea. Pagué este mes, súper juiciosa, porque mi fecha era el 16 y pagué el 15 o el 16. Al otro mes también, pero al tercer mes no, al cuarto no, al quinto sí, al sexto no, como muy intermitente, entonces mi scoring no va a empezar a disminuir. Entre menos consecuente sea, entre menos secuencias seguidas tenga, ¿cierto? Entonces el pago oportuno es importantísimo porque va a permitir que mi scoring se mantenga bien. Si no, va a empezar a disminuir. Y segundo, obviamente va a tener mayor impacto en los últimos periodos. No va a ser el mismo. Es que yo llevo 7 años pagando oportunamente y en los últimos 3 meses dejé de pagar y me descaché. Su scoring va para abajo, así tenga 7 años de buen comportamiento financiero. Porque refleja la situación actual de la persona, ¿sí? Entonces, esos 2 factores influyen: el pago oportuno, la secuencia y obviamente con mayor peso en los últimos periodos de pago. ¿Listo? El segundo, número de créditos y obligaciones. Este es bastante sencillo. Quiere decir que entre más obligaciones de crédito usted tenga, ¿va a ser mejor o peor su scoring? ¿Qué creen ustedes por allá? Depende. ¿De qué? Depende cómo estén pagando. Depende de cómo esté pagando. Vamos a suponer lo siguiente, porque eso es una muy buena apreciación. Depende, claro. Vamos a suponer que yo tengo una obligación de $10,000, ¿listo? Una. Y Jorge tiene 3 obligaciones que las 3 suman $10,000. ¿Listo? Miren que el monto es igual, pero él tiene 3 obligaciones y yo tengo una. ¿Cuál creen ustedes que sea mejor para el scoring crediticio? ¿Tener 3 o tener una? 3. ¿Tú qué dices? ¿Una? ¿Tú qué dices? Una. Realmente es entre menos obligaciones crediticias tengas mejor, porque quiere decir varias cosas. Tiene mayor facilidad para recordar cantidad de deudas, ¿cierto? Si yo tengo 10 deudas para pagar versus la misma deuda sobre el mismo monto, es más fácil pagar una sola, ¿cierto? Las fechas también, digamos que representa la facilidad de pago. Y ahí tenemos 2 criterios: unificación de deudas y tarjetas de crédito sin utilización. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 5 tarjetas de crédito pero no utilizo ninguna, eso me va a afectar mi scoring de forma negativa, en el sentido de que tengo mucha capacidad de endeudarme con esas 5 tarjetas porque tengo un cupo disponible. Cada que yo tengo una tarjeta de crédito es como un crédito disponible que tengo a la mano, ¿cierto? Según el cupo que yo tenga. Y obviamente entre más obligaciones financieras tenga, pues digamos que es menos probable yo cumplirlas todas al mismo tiempo. Entonces, así Jorge tenga $10,000 en deuda y yo también, el banco preferiría, en temas de scoring, o el scoring sería más alto para el caso mío, si solo fuera esa variable, ¿cierto? Si solo fuera ese punto específico del número de créditos. Obviamente ahí juegan todos al tiempo, pero si solo fuera ese sería mejor mi caso, porque tengo una sola deuda y un solo crédito. Por eso las compras de cartera, que lo hablamos en otra de las charlas que habíamos grabado con Vía, las compras de cartera es una buena idea, si usted lo sabe manejar bien, porque una compra de cartera te unifica un montón de cartera, un montón de deudas que tenemos, ¿cierto? Y eso nos permite mejorar el scoring.
mejora el flujo de caja, mejora muchas cosas, pero es una buena idea en términos de scoring porque te unifica las deudas. ¿Listo? Y si tiene tarjetas de crédito que realmente no está utilizando y realmente no vaya a utilizar, quédese con 1 o con 2, ¿cierto? Pero tener pues un montón ahí aprobadas y sin utilizar no tiene mucho sentido porque de pronto te puede perjudicar más adelante para poder tener acceso a crédito. ¿Tiene sentido hasta ahí, sí o no? Ahí van 2 criterios, son muy sencillos. ¿Listo? Vamos con el tercero. Ojo con esto. Pago mensual mayor que el pago mínimo. Es muy común cuando yo obtengo productos crediticios de cualquier índole, de cualquier clase, que haya un pago mínimo establecido, ¿cierto? Independiente del tipo de producto. Vea, lo mínimo que usted tiene que pagar en esta cuota es este valor, que es una cuota fija, etcétera, etcétera. En tarjetas de crédito también te sugieren un pago mínimo. Si usted paga el pago mínimo a tiempo, bien, digamos que no hay problema. Pero si usted puede pagar un poquito más del mínimo, no tiene que ser una cantidad muy exorbitante, pueden ser 10, 20, 30 mil pesos, 50 mil, lo que usted le dé. Eso refleja algo que se llama liquidez para el banco. Quiere decir, a ver, el banco, por lo menos desde la última vez que lo consulté, que esto puede haber cambiado, que fue hace más o menos año y medio, los bancos no tienen un sistema que les diga exactamente cuánto, o sea, sí les dice cuánto abonó de más, pero para el efecto del scoring, la comunicación no les dice. Es decir, ¿usted pagó lo mínimo o pagó más de lo mínimo? ¿Sí me hago entender? No pagó 50, 60, 70 mil pesos más, no. ¿Usted pagó lo mínimo o pagó más de lo mínimo? O dólares, ¿cierto? Dependiendo de la moneda que usted maneje. Entonces, si usted paga $300 de una cuota, de una tarjeta, de un crédito, etcétera, y paga $305, posiblemente, porque eso depende del país, ¿cierto? Pero posiblemente tenga el mismo efecto que pague $310. 5 o $10 de diferencia no habría mucho en temas de scoring, en temas de puntaje. Entonces usted podría tranquilamente aumentarle 5 o 10 mil pesos, en el caso Colombia, 5 o 10 dólares a su cuota de tarjeta o a su cuota de crédito, y eso representaría un buen reflejo de liquidez frente al scoring. Por lo tanto, su scoring sube sin necesidad de que usted tenga que invertirle mucho. ¿Por qué queremos que el scoring esté arriba? Porque en algún momento vamos a necesitar algún producto, me sale un buen negocio, una buena inversión, una oportunidad interesante, y usted va a necesitar un buen scoring para poder acceder al sector financiero. ¿Sí o no? Entonces, con pequeños montos podríamos tener un efecto interesante a nivel de scoring. Cuarto criterio, el número de consultas. Es decir, cuando yo voy a una entidad financiera a pedir un crédito, la entidad financiera tiene que hacer una consulta de mi scoring. Y esa consulta refleja una necesidad de yo financiarme, ¿cierto? Y eso queda marcado, es decir, cada que yo consulto, ahí queda marcado, consultó el scoring, consultó el scoring, consultó el scoring. Así pasa en la gran mayoría de ciudades y países. Señor, ayúdame con el micrófono. Luis, ¿eso es bueno o es malo? Entonces, si uno tiene muchas consultas en un corto periodo de tiempo, es malo. Es malo en términos de scoring porque tu scoring va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque refleja una necesidad excesiva de financiación. Es decir, este personaje no le prestaron allí, no le prestaron allí. Si averiguaba en tantos lados es porque no le prestaron en esos lados. Porque si usted averigua y le prestan, pues usted deja de averiguar, ¿sí o no? Entonces, entre más consultas usted tenga en menor periodo de tiempo, va a ser más perjudicial para su scoring crediticio. Los periodos de tiempo son muy variables dependiendo de los países, pero aquí por lo menos, como para no ver una variación, se estima entre unos 3 y 4 meses. Es decir, lo que yo haga hoy se va a ver reflejado efectivamente en unos 3 meses aproximadamente, ¿cierto? Entonces no quiere decir que si entonces yo hoy pagué la cuota mínima, entonces yo mañana mi scoring sube. No funciona así. Va pasando paulatinamente. ¿Listo? Quinto criterio, importantísimo. Este pesa mucho acá en Colombia, pero también tiene un peso muy importante en otros países. Antigüedad. Antigüedad significa qué tanto tiempo ha pertenecido usted al sector crediticio. Ojo, esto no quiere decir que si yo entonces yo abro una cuenta de ahorros, ya pertenezco al sector crediticio. No. Quiere decir que cuando yo obtengo mi primer producto crediticio, desde ahí empieza a contar mi historial. ¿Me hago entender? Entonces, acuérdate que esto es el scoring crediticio. Si usted tiene una cuenta de ahorro, muy bueno para usted, pero realmente cuenta solamente a partir de que usted maneje productos crediticios. Es decir, que usted no tiene ningún producto crediticio, ninguno.
y le ofrecen una tarjeta de crédito, yo le aconsejo que la tome, así no sea para gastar, ¿cierto? La toma y pone de pronto los servicios públicos de su casa con débito automático y los paga una cuota, para que le genere comportamiento, historial, ¿sí? O coge el gimnasio y lo pone con la tarjeta de crédito, o el celular, que eso lo hablamos por aquí una vez en temas de cómo usar la tarjeta de crédito, ¿cierto? Porque le va a generar historial. Y el historial es muy importante, porque no es lo mismo que llegue una persona totalmente nueva y que me diga voy a sacar un crédito a una persona que durante 10 años ha estado en el sector financiero y se ha portado bien financieramente en temas de crédito, ¿sí? Entonces la antigüedad pesa mucho. Ahora, el scoring como tal es un número generalizado. Cada banco, cada entidad financiera como tal tiene sus reportes individuales. Es decir, yo tengo mi scoring, que es un término, un dato general de la persona, pero también tengo esta hoja de vida personal, que es cómo usted se ha comportado con mi entidad financiera, si es que ya tiene una vida allá. Si yo saco un producto con Bancolombia, que es de los bancos más conocidos acá, o Da Vivienda, o Banamex, o bueno, no sé cómo llaman los bancos de México, pero el Banco de México más famoso, o el de Perú más famoso, y usted empieza una vida crediticia ahí, puede que tenga un buen scoring, pero de pronto puede que su hoja de vida con ese banco no haya sido tan buena, o de pronto con ese banco no tiene ninguna experiencia. Entonces, todas esas variables entran a jugar. Lo más importante finalmente siempre va a ser, dentro del tema del scoring, pues que usted pueda pagar a tiempo, que pueda pagar un poquito más de lo mínimo requerido dentro de las cuotas y que obviamente pues construya esa, digamos, ese historial, esa dinámica de hacerlo para que pueda tener cada vez más facilidad, ¿cierto? En algún momento el banco, que ahorita lo vamos a hablar más a fondo, pero en algún momento el banco le va a empezar a ofrecer a usted créditos, ¿cierto? De diferente índole, crédito libre de inversión es el que más ofrecen, ¿cierto? Pero normalmente, entre mejor sea su relación con el banco, más dinero le van a soltar, más dinero le van a prestar, a mejores condiciones de interés, porque entre menos riesgoso sea usted como cliente, mejores condiciones de interés le dan, ¿cierto? Y entre más entienda usted cómo funciona el banco, mejor va a saber aprovechar esos recursos. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes hasta ahí? Este tema, por ejemplo, para los que están aquí en Colombia, y estoy segurísimo que para varias personas, México es un país que es súper adelantado en esos temas, entonces no es difícil encontrar información, bibliografía al respecto. Si usted se mete aquí a Mi Data Crédito, por ejemplo, midatacredito.com, usted puede encontrar su scoring crediticio y puede encontrar recomendaciones respecto a cómo mejorarlo. Y es sencillo, o sea, son recomendaciones sencillas. ¿Listo? Entonces, aplicable, claro. Usted puede entrar obviamente, como les digo, en México y en otros países, pues no estoy seguro exactamente de la fuente, pero no es difícil encontrarlo. Son centrales de riesgo crediticio, ¿cierto? Y las centrales de riesgo reportan. Esos reportes son de conocimiento y dominio público y suyo. Usted con su documento de identificación nacional o su cédula de ciudadanía o como se llame, averigua. Casi siempre se puede hacer por internet, o sea, no es algo difícil de averiguar. Y normalmente genera recomendaciones para usted subir ese scoring, ¿cierto? Porque recuerden, ese es el primer filtro que hace el banco. Entonces el banco usted lo primero que le mira es el scoring. Si no califica dentro del scoring, no va a pasar ni siquiera una segunda instancia a mirar lo otro que mira. Y por eso es muy importante tenerlo adecuado. En Estados Unidos y en otros países de primer mundo, no estoy seguro en cuáles de Latinoamérica, pero por lo menos sí sé que en Europa, en Estados Unidos, el scoring crediticio es tan importante que no solo le sirve a usted para productos crediticios. Si usted va a arrendar un apartamento, le miran el scoring crediticio. Si usted va a adquirir un seguro de carro, de vida, cualquier seguro, le miran el scoring crediticio. Si usted va a estar en un trabajo, le miran su scoring crediticio. O sea, este tema, digamos que ahorita no tiene un impacto más allá de sus finanzas y de su posibilidad de financiarse con la banca. Pero obviamente los países latinoamericanos tienden a emular lo que funciona de los países de primer mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente hacia dónde va a tender el tema, que el scoring crediticio sea una forma de calificarlo usted para todo, para conseguir trabajo, para conseguir un seguro, para cualquier situación que involucre una transacción financiera va a ser necesario. Entonces obviamente si usted está desde este momento aprendiendo esta información, pues el día en el que llegue eso, que seguramente no será muy lejos, va a estar un poquito más adelante en el juego, ¿sí o no? Ojo con eso, porque el scoring crediticio tiene un impacto muy fuerte a nivel personal. O sea, aparte de que lo miran, le pueden rechazar o no lo pueden rechazar. Si usted tiene un score más bajito, le van a cobrar más por todo. Tasas de interés, seguros, todo, por todo le van a cobrar más. Y puede que usted no sienta ese impacto directo, pero
ahí de a poquito le genera una erosión de su posibilidad de capacidad adquisitiva. Entonces es bien importante que usted tenga un buen scoring crediticio. ¿Listo? Muy bien. Preguntas o inquietudes hasta ahí de este tema en específico. ¿Por allá? Recuérdame tu nombre. Elber. Sí. Vale, dale. Cuando uno ya tiene el crédito como tal, ¿cómo se renegocia la cuota? O sea, hay muchos bancos que te penalizan por pagar antes de tiempo. Muy bien, eso es una muy buena pregunta. Es sencillo. Dependiendo del mecanismo que utilices para refinanciar o para renegociar la deuda, va a depender de ese mecanismo si te afecta o no te afecta. Me explico. Por ejemplo, tú tienes un crédito con la entidad A, ¿cierto? Por X monto, $10,000. Pongamos el mismo ejemplo, $10,000. Puedes comprar cartera con la entidad B, es decir, o vender la cartera. Tú lo que harías sería vender la cartera. Lo que pasa ahí es simplemente que la entidad B le compra la deuda a la entidad A. Entonces tú ya no le debes el dinero a la entidad A, sino que se lo debes a la B. ¿Qué pasa ahí? Cuando hay una compra de cartera, que es un mecanismo pues sencillo de utilizar, lo que haces es que puedes renegociar los términos, porque finalmente la entidad B, si te quiere comprar cartera, es porque te quiere como cliente. Si te quiere como cliente es porque te va a ofrecer mejores condiciones que las que tienes actualmente. Entonces, ¿qué vas a renegociar con la entidad A? Pues que no es como una negociación que uno diga, ve, es que yo quiero una tasa de esto. No, son las condiciones que te ponga la entidad A normalmente, la entidad B, perdón. Tú tienes ese crédito de $10,000, ¿cierto? Y lo vas a pasar a la B, los mismos $10,000. Pero en vez de que te cobren un interés del, qué sé yo, 18% efectivo anual, te van a cobrar el 13%. Entonces, ¿qué hay? Una reducción en tasa de interés. ¿Qué puedes renegociar también? Un plazo. El plazo sí lo puedes escoger tú. 1, 2, 3, 4, 5 años, dependiendo del tipo de compra de cartera, ¿cierto? Y eso no te afecta para nada el scoring. De hecho, te lo mejora. ¿Por qué? Porque asumes menos intereses, ¿cierto? Adicional, si es, por ejemplo, una compra de cartera con cuota fija, tienes 10,000 de crédito y te pagas 300, y otras veces pagas 400, y otras veces, por supongamos que es una tarjeta de crédito, entonces las cuotas son variables. Que las cuotas sean fijas es mejor para tu scoring crediticio. O sea, sube el puntaje si las cuotas son fijas. ¿Se me dice entender ahí o no? Sí. ¿Seguro? Sí, pero me surge otra pregunta. Por ejemplo, a usted le hacen un crédito, usted lo tiene más o menos aprobado, ellos te sugieren un tiempo, ¿no? 48 meses, 36 meses, depende del crédito. Sí. Si tú haces un caso omiso y te mermas un poco los meses, ¿eso es bueno o es malo? Depende. O sea, Normalmente a las entidades financieras les importa el flujo de caja. ¿Cómo así? La capacidad que usted tenga de pagar mes a mes. Entonces, aunque usted podría pensar que, digamos, en términos de endeudamiento, digamos, en términos de pagar intereses es mejor menos cuotas porque pagas menos intereses, ¿sí? Pero en términos de endeudamiento, si tu intención es más adelante volverte a endeudar, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque si tú tienes menos tiempo para pagar, obviamente tu cuota incrementa, ¿cierto? Y por lo tanto tu liquidez disminuye. Me explico. Tienes $2,000 de ingreso mensual, ¿sí o no? Y vas a pagar un crédito que a 10 años te representa $100 mensuales. Entonces tu nivel de endeudamiento sobre esos $100 mensuales con un ingreso de 2,000 es mucho más alto. O sea, puede ser mucho mejor para endeudarte más adelante. Si lo tuvieras a menos tiempo, pongámosle a un año, y tuvieras que pagar $400, $600 de cuota mensual, me estoy inventando los números acá simplemente, entonces tienes una cuota más alta mensual. ¿Pagas menos intereses? Sí, pero a la hora de endeudarte nuevamente, tu nivel de liquidez va a estar más comprometido. Entonces no te van a prestar tan fácil. ¿Sí me hice entender? Entonces depende de lo que uno necesite. Si uno necesita pagar menos intereses, pues váyase a menos cuotas. Pero si necesita de pronto más adelante una necesidad de liquidez, que de pronto vaya a tener que volver a utilizar la deuda, mejor tenga mayores cuotas, ¿cierto? Y trabaja con eso. ¿Que es que va a pagar más intereses? Depende. Sí, puede que pague más intereses, pero puede que ese negocio, puede que usted haya hecho un negocio con ese dinero y ese dinero le esté dando para pagar esos intereses sin ningún problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los grandes capitalistas? Se endeudan con el banco a un tiempo largo, lo más que puedan, lo más largo que puedan, y con la operación del negocio terminan de pagar ese crédito sin ningún problema, ¿cierto? En términos generales, si usted va a hacer negocios, yo pensaría que es mejor tirar al máximo plazo posible, cuotas fijas, lo más bajito que puedan cuotas, y si usted puede abonarle adicional a la deuda, mejor.
O sea, que le queden las cuotas bajitas, pero si usted este mes dio, hombre, tengo que pagar 100, pero tengo 600, pago 600 y eso refleja liquidez. Me sube el scoring y sigo pagando menos intereses porque finalmente estoy abonando la deuda. ¿Sí tiene sentido o no? Bien, ok, muy bien. Importantísimo eso, el tema del flujo de caja. O sea, a los bancos les importa el flujo de caja. Es decir, la capacidad mensual que usted tenga para responder. A los bancos, sí, la garantía inmobiliaria es buena, o sea, la hipoteca. Hombre, es que yo tengo 2 o 3 propiedades, muy bueno, eso es chévere. Pero no es tan chévere como tener buena liquidez. Demostrable, que eso es lo que vamos a hablar en un momento. ¿Listo? Muy bien. Ok. Continuemos. Entonces, suponiendo que yo ya tengo un buen scoring, vamos a suponer que ese filtro está bien, pues el banco no se fija solo en eso. El banco se fija en muchas cosas, ¿cierto? Entonces, aquí hay como 15 cosas que el banco revisa. Y cuando hablo del banco, hablo de casi cualquier entidad financiera. Esto lo revisan los bancos normalmente a la hora de seleccionar a quién le prestan o no. Que por eso este tipo de cosas, digamos, hay veces se vuelven hasta... Por eso le dicen a ustedes políticas del banco. Pues no se van a poner a explicarles todo esto que estamos explicando hoy para decirles por qué, porque ahí se quedarían 3 horas pues explicándole la situación. No sería rentable pues esas 3 horas para el banco. Entonces, realmente esto es los factores importantes y claves que uno tiene que tener en cuenta para poder tener un buen acceso al banco. ¿Listo? Entonces, ahí vemos 7. Vamos a hablar de ellos rápidamente. El primero ya lo hablamos, scoring crediticio. Si usted tiene un scoring crediticio por el orden de 700 hacia arriba, digamos que no tiene casi problema en ninguna entidad, o sea, es un buen scoring. Si tiene de 800 o de 900, se le abren de piernas pues allá en el banco, ¿cierto? Pues entre comillas, no es así, pero un cliente de 900 de scoring pues es muy raro, es algo muy bueno para el banco. ¿Listo? Segundo criterio, nivel de ingresos. Claro, el nivel de endeudamiento que yo tengo va a estar correlacionado con mi nivel de ingresos. No es lo mismo que yo me gane 1.000, a 2.000, a 5.000, a 10.000 dólares mensuales, porque obviamente en esa misma medida, pues yo voy a ser capaz de endeudarme, ¿cierto? Entonces yo no le puedo prestar lo mismo, por más que tenga el mismo scoring crediticio, no le puedo prestar lo mismo a uno que se gane 1.000 que a uno que se gane 10.000, ¿cierto? Porque no va a tener la misma liquidez para pagar, no le puedo prestar el mismo monto, así tengan el mismo scoring crediticio, ¿listo? Entonces el nivel de ingresos obviamente pues es importante. Entre más ingresos usted pueda demostrar, no es que sean ingresos de sí, no, yo me gano este dinero por X o Y, pero usted no tiene forma de demostrarlo. ¿Cómo se le demuestra a un banco? Pasando el dinero por la cuenta y con un documento que respalde esa actividad. Por ejemplo, es que yo soy empleado, súper bueno, pero es que a mí me pagan solo en efectivo. No sirve, porque yo no tengo forma de demostrarle al banco cuánto efectivo mes a mes me llega a mí si no ha pasado por una cuenta bancaria. ¿Sí me hago entender? Entonces, a los que les gusta mucho el efectivo, tiene sus pros, pero tiene el contra de que no puede ser demostrado. Como no puede ser demostrado, no sirve para mostrárselo al banco a la hora de yo financiarme. Entonces, si usted tiene en algún momento algún proyecto grande que vaya a requerir financiación del banco, es bueno que empiece a mover su cuenta con los ingresos que tenga. Ojalá con la mayoría de los ingresos que tenga, ¿cierto? Para los independientes normalmente es un poco más complejo porque soportar esos ingresos no es tan sencillo como un empleo, porque en un empleo normalmente usted le piden unas colillas de pago y un contrato laboral y usted siempre le obligan casi que tener una cuenta de nómina, ¿cierto? Entonces digamos que por ese lado no hay mucho complique, pero para los independientes, para los comerciantes, que no nos acostumbramos mucho a eso desde el principio, puede ser un poquito más complicado porque tienen que tener declaración de renta, ¿cierto? La declaración de impuestos y de ingresos de cada país, tiene que tener un soporte de esos ingresos, no solo la declaración, sino el soporte de la actividad comercial que usted tenga y demás. Entonces, para los independientes es un poquito más complicado acceder al sector crediticio, pero no es difícil, es simplemente tema de saber hacer las cosas. ¿Listo? Ese es el segundo criterio, el nivel de ingresos. Tercero, nivel de deuda. Si usted está por encima, supongamos que usted tiene $10.000 en ingresos y tiene $5.000 de deuda, ¿cierto? Ya es poco probable que usted... $5.000 de deuda no en total, sino de deuda mensual. Es decir, si yo tengo $10.000 de ingreso, pero mensualmente tengo que pagar unos $5.000 en créditos, o sea, de cuota, ¿sí me hice entender ahí? Tengo que pagar $5.000 de cuota,
es muy difícil que otra entidad financiera me preste, porque ya tengo el endeudamiento muy alto. O sea, ya por encima del 50 es no recomendable. Entonces, si su endeudamiento es del 50, lo que te decía ahorita, puede que sea bueno en temas de intereses o menos cuotas, pero si tu endeudamiento está por encima del 50, no te van a prestar más, o incluso te pueden negar el crédito, porque vos decís, hombre, yo quiero este crédito por X monto, pero lo quiero un año, y resulta que en ese año no te da esa capacidad de endeudamiento, te daría solamente en 4. Te lo podrían negar por eso también, depende de la entidad. No es tan común, pero te lo podrían negar. El nivel de endeudamiento es muy importante. ¿Cómo coge un banco? ¿Cómo analiza eso un banco? Muy sencillo. Un banco le dice a usted, venga, ¿usted cuánto se gana? Listo, se gana $10.000. ¿Por qué? Por este trabajo, este empleo que yo tengo, o esta empresa. Ok, certifíquelos. Es decir, demuéstreme que eso es verdad. ¿Cómo me lo demuestra? Con cuentas de ahorro, cómo están los movimientos y con un certificado, colillas de pago, y ya eso lo hablamos, ¿cierto? Pero adicional, entonces él dice, bueno, de los $10.000 usted no todo se lo va a gastar en deuda, usted tiene unos gastos normales. Entonces, dependiendo de si usted es empleado o si usted es independiente, dependiendo del tipo de actividad, el banco le hace un castigo, que es un castigo asociado a los gastos normales que uno tiene, comer, vivir, arriendo, servicios, ¿cierto? Entonces, de los 10.000, supongamos que a mí me castigan con un 30% por mi actividad, por decir cualquier cosa. Entonces, mi banco me dice, listo, 10.000 se gana, yo lo soporté que me gano 10.000. Me hace un castigo del 30 porque la actividad mía es X, listo. Entonces, de ese 30, quiere decir que 3.000 me los van a descontar solo por mi actividad, solo por mis gastos, por decirlo así. Por lo tanto, solo me quedan 7.000. De esos 7.000 mensuales, si están demostrados, es que van a calcular ellos para prestarme. Y de ahí empiezan a mirar si hay obligaciones financieras. Entonces, si yo tengo de esos 7.000, 3.500 son de cuotas de otros créditos, no me prestan más. ¿Sí me hice entender ahí o no? No me prestan más porque ya estoy en el endeudamiento del 50%. Yo hablo muy rápido a veces. ¿Listo? Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Por eso una compra de cartera podría beneficiarme en ocasiones. ¿Listo? Cuarto criterio, tipo de actividad, lo acabé de mencionar, ¿cierto? El tipo de actividad, dependiendo del tipo de actividad, pues es el castigo que le hacen digamos, a ese valor de ingreso. No es lo mismo ser un rentista de capital, un comerciante de X o Y, que un empleado. A los bancos les gustan más los empleados, es una realidad, no es algo con lo que uno vaya a pelear, es la verdad. No le gustan tanto los independientes, pero no quiere que no se pueda hacer. ¿Listo? Tipo de actividad. Factor número 5, antigüedad. Este ya lo hablamos. Una cosa es antigüedad en sector crediticio, otra cosa es antigüedad con el banco. Si usted tiene una antigüedad con un banco específico, pues obviamente el banco ya tiene una hoja de vida suya propia, individual, y eso le puede beneficiar o le puede perjudicar. Porque usted puede que tenga muy buen scoring y muy buenos ingresos, pero si en ese banco de pronto hace 2 años tuvo por allá una racha negra en la que no pagó nada y dijo no puedo pagar, pues en ese banco seguramente no le van a prestar. ¿Sí? Eso hay que saberlo. Número 6, reportes propios. Pues esto hace de cuenta todo lo que acabé de hablar. El banco de forma individual tiene su propio historial, su propia hoja de vida. Entonces ahí no hay que ahondar mucho, ya lo hablamos bastante. Séptimo, otros reportes. Así como las centrales de riesgo tienen su scoring, hay muchos otros reportes que pueden ser importantes. Por ejemplo, los reportes de impuestos. Uno aquí puede verificar de pronto si alguien tiene demandas, si tiene atrasos, si es beneficiario, si es cotizante del sistema de salud. Toda esa información que son reportes adicionales me dice a mí qué tan cierto es lo que usted me está mostrando para pedir el crédito. Por ejemplo, es que usted me dice, listo, no, vea, yo soy comerciante y yo me gano $20.000 al mes. Ok, de los 20.000 solo me puede mostrar 10.000, pero resulta que yo voy y me fijo y usted no es cotizante del sistema ni de pensión ni de salud, sino que solamente es beneficiario. Entonces uno dice, pues el banco ahí dice, está raro, ¿cierto? Está extraño. Y resulta que, aunque usted me demostró con contratos, qué sé yo, de compraventa, de lo que fuera, que usted tenía 10.000 en ingresos, yo me fijo en su declaración de renta, que es lo que yo me gano al mes por impuestos, y resulta que ahí aparece nomás que su renta líquida fue X y que solamente se ganaba 2.500 al mes. Entonces yo comparo toda esa información y yo le digo, no, pues es que en su declaración usted solo me está diciendo 2.500. Entonces de esos 10.000 yo solo le puedo tener en cuenta 2.500.
Claro, si yo declaro más, pues obviamente mi renta va a incrementar y mi impuesto también. Costo-beneficio, ¿cierto? Todo tiene un pro y todo tiene un contra. El pro de no declarar muchos de sus ingresos o de no hacerlo de una forma muy diligente y toda la cosa es que va a pagar menos impuestos, pero a la hora de pedir un crédito ya no le va a ser tan sencillo, ¿cierto? Bien. Aquí hay muchos reportes. Otro reporte importante, que su dinero sí sea bien habido, ¿cierto? O sea, que su dinero no provenga de una actividad ilícita, de lavado de activos, de narcotráfico, de todas esas situaciones que de pronto en Latinoamérica son un poco más visibles, por decirlo así. También esos reportes existen y obviamente pues un banco no se va a meter ni a prestarle, ni a manejar dinero, ni nada que no sea lícito, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también se cuida mucho en ese aspecto. Esos son 7 factores, faltan otros 6 o 7. Ahí los estamos viendo. El número 8, factores de los factores para yo poder presentar una buena solicitud de crédito. Experiencia en montos. Este es muy interesante. ¿Qué significa la experiencia en montos? Que yo tengo experiencia para manejar ciertas cantidades de préstamo. Entonces, por ejemplo, pasa mucho. Supongamos que usted empezó con su vida crediticia, empezó prestando $1,000, $2,000, $5,000, que es una suma razonable, y de repente, por su buen comportamiento financiero, lo llaman del banco y le dicen, venga, nosotros como banco, por su buen comportamiento, que eso suena siempre a carreta, pero hay veces que es verdad, hay veces que es verdad, le vamos a otorgar un crédito de libre inversión con un cupo de X cantidad, póngale 20,000. Y usted nunca ha manejado 20, o sea, usted nunca le han prestado 20,000, solo le han prestado 5,000, ¿cierto? Entonces le ofrecen 20,000. Si usted tiene un uso para ese dinero, que sea ojalá de inversión, obviamente, pues como que lo va a invertir en X o Y, bacano. Ahorita miramos cómo miramos esas variables específicas de rentabilidad y demás, eso lo hacemos ahorita. Pero si no, lo normal de la gente sería negar, decir, no, pues a mí no lo necesito. Y dicen que no. Eso no está mal, pero sería mejor si usted dice que sí, se puede dar la pela un mes simplemente para pagar una cuota, un pedacito de la cuota, usted dice que sí, le prestan el dinero, los $20,000, ¿cierto? Al mes vuelve y los paga, todo. Obviamente va a tener que asumir un poquito de intereses, claro, porque le prestan el dinero, ¿cierto? Pero eso le va a dar una experiencia en su scoring crediticio de que ya manejó una deuda de $20,000 y adicional va a reflejar liquidez. Entonces le va a subir su scoring. Entonces cuando usted vaya a necesitar en otro momento real pedir 20,000, ya vas a tener el reporte por allá de, ese ya manejó 20,000 y lo manejó bien. Entonces le va a sumar y va a ser más fácil. ¿Tiene sentido? Que eso no lo saben muchas personas y es un truco sencillo, ¿cierto? Destino de los recursos, claro, dependiendo del tipo de crédito que yo escoja, pues obviamente va a ser más fácil o más difícil que me aprueben un crédito hipotecario, pues como les dije es un crédito muy seguro para las entidades porque tiene la garantía del inmueble, sin embargo es un crédito que normalmente es de montos más grandes, ¿cierto? Entonces en ese sentido pues se contrarresta, pero lo que significa el destino de los recursos quiere decir que básicamente la tasa de interés está asociada al riesgo del banco. Entre menos riesgoso sea, la tasa de interés es más bajita. Por eso el crédito de libre inversión y las tarjetas de crédito son los más costosos. Un crédito de libre inversión puede estar al orden del 1.6, 1.8, 2%. Una tarjeta de crédito está por el orden del 2.1, 2.2, hasta lo máximo que se pueda con la tasa de usura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el destino de los recursos es importante. Por ejemplo, aquí en Colombia, y lo invito a que lo busquen los que nos están viendo por allá en redes, aquí en Colombia hay un crédito muy interesante, ¿cierto? Que hay que saberlo utilizar, pero lo tiene la entidad Colpatria, que me parece muy bacana en ese aspecto, que se llama crédito libre inversión con garantía real. Es decir, el destino del crédito es libre inversión, o sea, yo puedo utilizar el dinero en lo que yo guste o quiera, pero la garantía es real, normalmente es garantía hipotecaria. ¿Qué significa eso? Esto es un crédito exclusivo para quienes tienen un apartamento, inmueble libre o con cupo para endeudarse más, no tienen que estar libre del todo, ¿cierto? Yo lo puedo utilizar para otros destinos, yo he utilizado esa figura para invertir, pero me sale a costo de crédito hipotecario. ¿Me hice entender? ¿Sí? Entonces tengo los beneficios de crédito hipotecario, pero utilizo el dinero
para otra cosa, que no sea comprar el inmueble porque el inmueble ya es mío. Esa figura no es muy común, pero pues por ejemplo Colpatria, que es del grupo Scotiabank, pues pueden buscar de pronto filiales de Scotiabank en cada uno de los países y podría existir ese producto. Yo me demoré un ratico en contándolo porque a mí me decían, no, es que ese producto no existe. Y finalmente muchos asesores financieros me decían, no, es que ese producto no existe. Yo lo encontré, no, pues después de mucho buscar lo encontré y me apareció un producto muy interesante porque yo podría comprar cartera incluso con mi propia casa. Pero obviamente es un arma de doble filo. Si yo compro cartera con la casa y resulta que no pago, pues, ¿cierto? Pero esa no es la idea. Obviamente estamos dentro de la concepción de que vamos a portarnos bien financieramente y bien con el banco. Pues que es la idea, ¿cierto? Pero un instrumento como eso se puede volver muy interesante para financiarse. ¿Listo? Muy bien. 10. Soporte de ingresos. De ese ya hablamos. ¿Cómo yo puedo soportar mis ingresos ante el banco? Empleado, independiente, contratista, rentista de capital, honorarios, etcétera. ¿Cómo lo puedo demostrar? Si usted no lo puede demostrar, no sirve. Si no lo pasó por el banco, no sirve. En términos de crédito. ¿Listo? 11. Recurrencia de ingresos. Pasa mucho también pues que de pronto, no sé, en 2 o 3 meses tuvimos una bonanza y nos fue bien. Esto pasa más con los independientes. Y de pronto en enero y febrero nos fue re mal y no tuvimos ingresos. Entonces el banco, ¿cómo se cura en salud? Pues pide los 2 últimos trimestres normalmente de su cuenta para mirar cómo se ha comportado el promedio de ingresos, ¿cierto? Porque usted puede que en los últimos 3 meses, hace 6, o sea, de los últimos 6 meses, los primeros 3 tuvo muy buenos ingresos y los últimos 3 no tuvo nada. Entonces eso también hay que mirarlo, la recurrencia, eso se llama la recurrencia de ingresos. ¿Listo? Número 12, codeudores o avales. Esto es una figura que todavía se utiliza en muchos lugares, especialmente en el sector cooperativo, ¿cierto? No es algo ya tan común en sectores financieros, pero todavía se utiliza hay veces. Y es que otra persona avale, o sea, un codeudor de mi deuda, ¿sí? Hay una diferencia importante en la figura. No recuerdo exactamente, eso lo trabajamos muchas veces con los abogados. Yo tengo un abogado pues como especialista en todos esos temas. Y hay una diferencia particular, no es lo mismo ser fiador, codeudor, avalista. Creo que el avalista, si no estoy mal porque aquí me puedo rajar, no es mi especialidad, pero por ejemplo el avalista creo que puede decir, bueno, yo avalo la deuda y respondo hasta por tanto. Es decir, yo me endeudé, por ejemplo, Luis Restrepo se endeudó en $50,000 y me conseguí a Dani, que es mi avalista, pero Dani pone en el documento, yo avalo solamente hasta 20,000. O sea que de los 50,000 tengo un avalista de $20,000. Eso sirve como una garantía adicional. Para esas personas que hacen favores, de pronto muy a la ligera, de ser codeudores para entidades financieras, digamos que generalmente, no es muy recomendable hacer ese favor para usted. Especialmente si los créditos son a largo plazo. Y si no conoce mucho a la persona, peor todavía. Porque ¿qué pasa? Esa persona, supongamos que Lucho se endeudó, ¿cierto? Y, es que Lucho, que ese man sabe mucho de finanzas, y entonces yo le pedí el favor a Dani, no, y Dani, no, ese man sabe mucho de finanzas, no haga lo que yo haga el cruce. El cruce aquí es el favor, ¿sí o no? Y me hizo el favor. Y resulta que yo no pagué. ¿A quién le van a cobrar? A Dani. Y le va a afectar a él, porque si él quiere pedir un crédito, va a tener esa deuda también. Eso también le afecta el scoring a él. Eso es ser un codeudor o ser un avalista, ¿cierto? Entonces tienen que tener cuidado, o sea, no quiere decir que no lo hagan. Hay veces que digamos, puede ser una persona de mucha confianza, puede ser mi mamá, puede ser algo por el estilo así, o puede ser un amigo muy cercano que yo, pues, pero digamos que en general no es muy buena idea. No soy muy amigo de ese tipo de cosas, prefiero buscar garantías, no sé, una prenda, una hipoteca, etcétera, porque si no, se puede prestar para problemas de relaciones, ¿cierto? Iniciados por dinero. Muy bien. Y último, garantías ofrecidas. Pues ya esto, miremos que lo hemos hablado de una forma como general, y es muy sencillo. Entre más garantías usted ofrezca, pues más barato le sale el crédito, así de sencillo. Si usted tiene un buen score en crediticio y tiene buenas garantías, le va a quedar más fácil adquirir un crédito, ¿cierto? Garantías son muchas. Por ejemplo, en la vivienda una vez sacaron un crédito que era un crédito hipotecario, pero con libranza.
¿Cómo así que una libranza? Se los dije ahorita hace un momentico. Una libranza es un crédito que me descuentan de mi propia nómina. Si yo me gano un dinero mensual por mi trabajo, por mi empleo, la entidad financiera hace un convenio con mi entidad empleadora, ¿cierto? Y me descuentan ese dinero desde la nómina. Es decir, si usted gana $1.000, de entrada le sacan de esos $1.000. Antes de pagarle a usted le sacan la cuota. ¿Qué significa eso para la entidad financiera? Una mejor garantía, porque el dinero no llega a usted. El dinero, digamos, el pagador en realidad viene siendo el empleador, la empresa. Por eso un crédito de libranza normalmente es más económico, ¿cierto? No siempre, pero casi siempre. Entonces, imagínese, si usted saca un crédito hipotecario, con la garantía hipotecaria, y se lo descuentan por nómina, pues tenía unos beneficios muy interesantes. Ideas interesantes también respecto a eso. Hombre, si usted tiene la oportunidad de hacer una historia crediticia en Estados Unidos, hágalo. ¿Por qué? Porque las tasas en Estados Unidos son muy competitivas. Muy. Financiarse en Estados Unidos, si usted lo sabe hacer, es muy buena idea. Porque las tasas son muy competitivas. Usted aquí una tasa de un crédito hipotecario en Colombia y en Latinoamérica puede estar por el orden del 7 al 13%. Mientras que en Estados Unidos usted puede estar hablando hasta de un 3 a un 5 o 6% anual. Eso es muy bueno. Y por eso, por ejemplo, usted ha visto que, bueno, no sé si lo han visto, pero en Estados Unidos pues las hipotecas son a 30 años, ¿cierto? A 30 años, pero son al 3, al 4, al 5%. Entonces usted lo financia 30 años, al 3, la famosa teoría de Kiyosaki. Kiyosaki viene y dice, yo compre casa y la compra con crédito y con la renta paga el interés. Eso es muy bonito en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los créditos son a 30 años, los hipotecarios, aquí son a 15 o a 20, y segundo la tasa es del 4 o del 5. Entonces, y adicional, la relación arriendo-costo de la casa es muy diferente allá que acá. Entonces usted acaba de hacer eso y dice, no le da, usted aquí no le da, o sea, solo he encontrado una persona que lo hizo y eso es porque la persona trabajaba en Bancolombia, entonces el crédito le salía como al 2% anual. Entonces, no es algo que se pueda utilizar de forma normal acá, ni de pronto en muchos lugares de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el sector crediticio de Latinoamérica es más conservador. Eso no está mal, tiene sus beneficios, ¿cierto? Pero si usted tiene la oportunidad de hacerse una vida crediticia en Estados Unidos, arranque. Ahí sea con una tarjetita de crédito sencilla, porque de pronto le puede servir más adelante. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas o inquietudes hasta ahí? Claro, dime. Preguntas de redes. Tenemos personas que nos preguntan en las redes. Súper bueno. Preguntan que cómo se puede conseguir un crédito en Estados Unidos. Para conseguir un crédito en Estados Unidos, obviamente ya tienes que tener una de dos. O ser ciudadano residente, que puede ser una de las opciones, que si usted tiene la posibilidad de hacerlo, pues es bueno que lo haga, que arranque el proceso, así no sea con temas de vivir. Otro es que usted empiece a desarrollar una entidad en Estados Unidos. Una LLC es como lo más común, que viene siendo una entidad de responsabilidad limitada, ¿cierto? Y desarrollar algún negocio específico allá que le permita generar su historial. No es lo más sencillo del mundo, pues no es algo que la persona común y corriente vaya a hacer, pero para quien esté desarrollando empresa, por ejemplo, tener su entidad jurídica como tal en un estado, no sé, un Delaware, por ejemplo. Aquí creo que hasta... Bueno, no sé si esté revelando mucha información, pero hasta el mismo Josué que es cofundador de Vialab, pues, y que muchos lo conocen acá, growth hacker y super teso para todo el tema de marketing digital y crecimiento, tiene algunas entidades jurídicas creadas en Delaware. ¿Por qué? Porque es interesante y a la entidad más adelante le van a prestar. Y usted no tiene que vivir allá pues directamente. Pero digamos que son para fines más empresariales, pero si tiene la oportunidad, averígüelo y empícelo a hacer. Señor, Dani. Bueno, por acá por las redes nos preguntan, en caso de que el scoring, ¿sí? sea negativo por cualquier razón, ¿cómo lo recupero? Bueno, eso es una muy buena inquietud. No te va a dar negativo hasta donde yo sé, te puede dar bajito. O sea, por debajo de 400, de 500 es ya bajito, ¿cierto? Si no tiene scoring es que nunca ha tenido un producto crediticio, ¿sí? Pero si usted tiene el scoring negativo, con estas mismas recomendaciones que yo le dije, pues así lo sube. Tiene que pagar a tiempo, tiene que pagar un poquitico más de la cuota mínima,
Ojalá tener no muchas obligaciones, sino solo una, reunirlas en una cartera con una compra de cartera. Lo que pasa es que si tiene un mal scoring, pues no le van a hacer compra de cartera. ¿Qué más puede hacer? Puede hablar con la entidad financiera y buscar renegociar, que aunque te va a afectar el scoring, te va a beneficiar en el mediano y el largo plazo, ¿cierto? Entonces, como esas mismas recomendaciones que hicimos desde el principio, para poder tener un buen scoring, esas mismas sirven para recuperarlo. ¿Listo? ¿Alguna otra por ahí? Tiremos otra por ahí para los que nos estamos viendo en redes. Listo. Acerca del crédito hipotecario de Colpatria para Colombia, dice, es fácil de que lo aprueben con la casa hipotecada, pero que el dinero se utilice para otra cosa. Depende. O sea, realmente depende mucho del perfil de la persona. Y depende del nivel de deuda que tenga la casa. Recuerden que los bancos no prestan, sino, pues no lo había mencionado en esta charla, pero es como conocimiento general. Los bancos sobre un crédito hipotecario te van a prestar el 70%. Si una casa vale $100,000, por poner cualquier ejemplo, solo te van a prestar 70,000, ¿cierto? Entonces, si tú tienes la casa hipotecada y todavía estás por el orden de los $70,000 en deuda, pues no te van a prestar. Si está por 50,000, por 40,000, lo que se puede buscar es realizar la compra. Eso sería una compra de cartera hipotecaria, por decirlo así, y en la misma compra de cartera hipotecaria, pues se puede, digamos, aumentar el préstamo, porque si debes 50,000, te pueden prestar hasta los 70,000, siempre y cuando esa persona que nos está escribiendo, pues tenga un buen scoring y la capacidad de endeudamiento, ¿cierto? Como te digo, es muy casuístico, depende mucho de la persona, pero sí podría hacerse. Muy bien. ¿Algo más por ahí? Bien, continuemos. Vamos bien. ¿Tienen alguna duda o inquietud? Podemos de pronto, no sé si te molestó, Dani, prender el aire que ya está haciendo como calorcito. Ah, bueno, gracias. Súper. Muy bien. Entonces, recuerden que empezamos por cómo funcionaban los bancos, porque necesitábamos utilizar el dinero de los bancos para después invertir, ¿cierto? La primera recomendación que yo le haría es, si usted no sabe invertir, no vaya a utilizar dinero de los bancos. Pues, realmente sería lo más estúpido que uno podría hacer, ¿cierto? Porque claro, si usted no sabe manejar el dinero, pues si aparte se va a poner a manejar dinero del banco, va a quedar doblemente grave, ¿sí? O sea, téngalo seguro. Si usted no sabe invertir, primero aprende a invertir y después sí empieza a mirar cómo es que va a trabajar con la plata de los bancos. Esto es una recomendación porque usted lo tenga en términos generales, ¿sí? Pilas. Pero recuerden, entonces el banco capta dinero, coloca dinero en créditos. Lo que yo quisiera hacer más adelante, después de aprender bien todos los temas de inversión, sería, hombre, utilizo ese dinero en préstamos y lo puedo utilizar más adelante en inversiones, ¿cierto? Pero para poder acceder a los préstamos, pues teníamos que hablar de este tema, ¿sí o no? Hombre, ¿cómo hago yo para que me preste un banco? Porque si no, pues, sí, muy bacano la teoría y muy bacano yo saber cómo, pero si el banco no me presta, pues no lo puedo utilizar. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces por eso hay que ver ese tema primero. Es un tema que no es difícil de coger. O sea, buenos hábitos de pago. Que usted se acostumbre a pagar un poquito antes de las fechas, que se acostumbre a pagar un poquitico más de la cuota mínima, etcétera. O sea, son pendejaditas que van sumando sencillo, ¿cierto? Y es mucho mejor, créanme, es mucho mejor que usted se financie con el banco y no que después le toque financiarse con terceros. Los terceros son más caros y más jodones. Algunas veces peligrosos. Entonces, sí, el banco, hombre, yo sé que el banco está muy mal visto y la gente, ay, los bancos y no sé qué, y realmente hay una connotación importante de los bancos poco a poco los bancos se van quedando con nuestro poder adquisitivo. Eso no lo vamos a discutir hoy porque es un tema de otra charla, pero si usted lo sabe utilizar puede ser muy buen amigo, puede ser muy buen amigo, ¿cierto? Ya hablamos por allá en algún momento de las tarjetas de crédito y de todo ese tipo de cosas. Hay que saberlos utilizar, hay que saber la herramienta, cómo lo utilizamos a nuestro beneficio. Por acá. Recuérdame tu nombre. Renzo. Renzo. ¿Tú recomiendas alguna entidad financiera en especial en Colombia o...? En realidad depende mucho, o sea, depende mucho del tipo de producto que estés buscando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Bancolombia porque todo el mundo tiene y me sirve mucho para que la gente me haga transferencias. O sea, es más conveniente, pero es más costoso, ¿cierto? Para productos hipotecarios me gusta más Colpatria, es más fuerte en productos hipotecarios. Pero ya depende mucho de la necesidad puntual que uno tenga. Yo personalmente soy amigo de tener varios productos en diferentes entidades financieras porque eso me permite tener más flexibilidad a la hora de escoger. ¿Por allá?
Citibank, por ejemplo, Citibank es interesante para temas de tarjetas de crédito y cupos, porque otorgan cupos normalmente más altos de lo normal. Entonces, puede ser interesante para compras de cartera. Ahorita. Ok, vale. Entonces, conclusión de todo este tema. Pues lo primero que yo tengo que hacer es saber cómo funcionan los bancos, cómo me miden los bancos a mí, para yo poder más adelante acceder al sector crediticio. Ahora ya sí, Dani, dale. Bueno, todos sabemos que los bancos como tal tienen pues como una connotación negativa, pero a la hora de pues en esta nueva ola, esta nueva economía, tal, hay una nueva tendencia de esas entidades tradicionales de estar más a favor del usuario. Entonces, ¿cómo se podría utilizar eso con un máximo provecho? Bueno, qué buena pregunta, muy bacana. Recordemos que en esta era de la tecnología hay temas como el crowdfunding, por ejemplo, temas que ya hay banca digital, billeteras electrónicas, de muchas cosas hay. Entonces, es un fenómeno natural. ¿Qué pasa? Yo como banco tengo una especie de monopolio, entre comillas, pues no es un monopolio, pero un oligopolio más bien. Es decir, las entidades financieras tienen un cierto poder interesante en el que, según el Banco Central de la República o la Fed o cualquiera sea el Banco Central del país, pues emiten unas tasas y demás. Pero si llega una competencia, como lo puede ser las criptomonedas, como puede ser proyectos de crowdfunding, como puede ser muchas cosas, pues la competencia fuerza a que el servicio mejore. Porque la competencia lo que busca es quedarse con la clientela, ¿sí o no? Lo mismo que pasa con Uber. Uber vino a cualquier país de Latinoamérica, y si los taxistas, los de servicio público de taxi, no estaban adaptados y no tenían un servicio muy bueno, pues yo me voy para Uber porque me ofrece un mejor servicio y a la misma tarifa o hasta más barato. Entonces, ¿qué tienen que hacer los taxistas? Adaptarse. Pueden pelear todo lo que quieran, pero tienen que adaptar, ¿cierto? Lo mismo tendrían que hacer los bancos. Lo que pasa es que los bancos, obviamente, estamos hablando de que son unas instituciones con mucho más poder, que no van a dejar que se queden con el negocio así de fácil, ¿cierto? Pero sí va a tender a mejorar finalmente, para el consumidor va a tender a mejorar. ¿Por qué? Porque le están poniendo competencia a los bancos. Entonces, ¿cómo aprovecharlo? Pues hay muchas formas. Si usted quiere, los bancos no son muy fuertes, por lo menos en Latinoamérica, no son muy fuertes en temas de préstamos para pymes, para emprendimientos, para emprendedores. No son buenos ni son fuertes, porque representan mucho riesgo para el banco y no le hace falta, al banco no le hace falta, pues más plata para el banco no necesita, ¿cierto? Entonces, para los emprendedores es una oportunidad muy interesante porque pueden encontrar una forma de financiar sus proyectos más rápido, con menos tramitología, con menos burocracia, con más facilidad y a unas tasas decentes. Entonces, hay muchas entidades de crowdfunding que permiten que usted lleve su proyecto a la vida de forma financiada si usted no cuenta con el capital y no necesariamente tiene que acudir a un banco. Claro, eso levanta muchos temas regulatorios porque usted antes solo tenía el banco y si no, pues de malas. Entonces, claro, si usted se puede financiar ahorita con crowdfunding, hay muchos proyectos, por ejemplo, las famosas ICOs o Initial Coin Offerings, que son los ICOs o las ofertas iniciales de moneda de las criptomonedas, de los proyectos de criptoactivos. Es una forma de financiarse. Entonces, ellos sacan un criptoactivo y todo el mundo lo puede comprar con criptomonedas, con Bitcoin o con Ether o con cualquiera de las criptomonedas, y se financian y no tienen que pasar por todo el proceso regulatorio. Ahora, ¿eso es bueno y no es tan bueno? Pues porque también han tumbado a mucha gente con eso, pues han estafado a muchas personas, pero hace parte pues del mercado, o sea, no es algo raro, hace parte del juego, pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pueden aprovechar? Si yo quiero montar un emprendimiento y necesito financiación porque no tengo capital, yo primero pruebo el mercado, porque si usted no tiene una validación de mercado, pues no sería muy inteligente endeudarse sabiendo que ni siquiera sabe si va a funcionar, ¿cierto? Pero si tiene una validación de mercado y sabe que funciona y le cree que le va a funcionar y no tiene capital y lo que le hace falta es capital, yo me iría buscando un proyecto de crowdfunding o algo por el estilo. Podría ser bacano, ¿cierto? Hay incluso para los que les gusta invertir también, hay empresas con montos muy bajitos, cloud lending, que incluso lo hablamos el otro día por acá en otra de las charlas, ¿cierto? Que es usted poner su dinero a prestarlo a través del banco, pero a través de un banco virtual que está digitalizado y que utiliza lo mismo que usted hace, pero usted lo pone a invertir, ¿cierto? Entonces la banca sí o sí se tiene que empezar a adaptar a la nueva realidad tecnológica. Ahora, lo que pasa es que la banca tiene mucho poder, entonces no va a permitir que eso pase tan fácil, ni tan rápido. La banca tiene mucho poder sobre el sector regulatorio.
Pues hay muchas cosas ahí involucradas, ahí nos quedamos hablando mucho rato. Pero finalmente sí se puede aprovechar. ¿Listo? Muy bien. Ok. Teniendo claro que yo sé ya, o por lo menos tengo un panorama más claro de cómo me puedo financiar y cómo puedo hacer que los bancos me presten dinero, ya tenemos como un panorama un poco más claro, ¿cierto? Ahora sí pasaríamos a revisar o a analizar qué pasa cuando me prestan. O sea, supongamos que a mí ya me van a prestar, listo. ¿Cuánto va a prestar? ¿En qué lo voy a prestar? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Hasta dónde? Pues, ¿qué debería tener en cuenta? ¿Sí? Y para eso, pues, vamos a deducir un concepto que ya lo hemos hablado en algunas de las charlas, pero que vale la pena repetirlo y recordarlo fuerte, porque va a ser el concepto principal sobre el cual vamos a definir nuestras decisiones de apalancamiento. El apalancamiento es el acto de yo utilizar dinero de otra persona, ¿cierto? El apalancamiento financiero, hay muchos apalancamientos, pero el apalancamiento financiero es simplemente yo endeudarme para hacer algo. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Vamos a ver el retorno de la inversión que está ahí en pantalla facilito. El retorno de la inversión es simplemente una medida que me dice de forma práctica y sencilla cuánto porcentaje de dinero regresa a mi bolsillo, o no, o cuánto no regresa, ¿cierto? Es muy sencillo. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo muy práctico para que las personas nos puedan, obviamente, para que puedan aplicar esta información más adelante. Entonces, ahí en pantalla aparece flujo de caja sobre inversión. Flujo de caja es el dinero que me queda después de gastos. O sea, si yo tengo $10,000 de ingresos y me gasto $5,000 en gastos, pues me queda de flujo de caja $5,000, ¿cierto? Lo mismo para un negocio. Si ese negocio que yo estoy pensando hacer tiene $3,000 de ingresos y tiene $1,000 de gasto, el flujo de caja de ese negocio son $2,000, ¿cierto? Ese es el flujo de caja, ahí está en pantalla. Y segundo es la inversión. La inversión es cuánto voy a invertir yo en ese negocio. Esos son los dos datos que yo necesito saber, flujo de caja e inversión. Entonces, y eso me va a servir para analizar a mí, por lo menos de una forma rápida, muchos negocios. No es el único análisis que tenga que hacer, pero de forma rápida me sirve por lo menos para, este me sirve, este lo descarto. Y los que me sirven ya los paso a un análisis más profundo. ¿Listo? Entonces, pilas pues. El apalancamiento, como se los dije, hay un apalancamiento financiero, pero vamos a mostrar un concepto sencillo. El apalancamiento es una forma de multiplicar un efecto, ¿cierto? Entonces, ahí en ese dibujito que están viendo sobre el lado derecho, hay dos hombres pintados. Un hombre pesa 10 kilogramos, más fácil un bebé, ¿cierto? Y otro pesa 100. Hacia aquel lado se inclinaría la balanza, en esa condición, ¿cierto? La respuesta correcta es depende. Digamos que normalmente la intuición te diría, hombre, hacia este lado, ¿cierto? Hacia este lado se inclina la balanza porque ese hombre es más pesado. Pero depende del punto de apoyo y la distancia. Para los que son ingenieros me entienden, pero no se preocupe si no entendió. Es muy sencillo. Si yo pusiera este punto de apoyo acá, se inclinaría hacia acá, ¿sí o no? ¿Cierto? Si yo pusiera el punto de apoyo justo debajo del hombre de 100 kilogramos, pues realmente la balanza se inclinaría hacia este lado. Entonces, dependiendo de la distancia del punto de apoyo de cada uno de los pesos, no me preocupe que aquí no vamos a hablar de física, es muy sencillo. La idea general del concepto es, yo necesito apalancar un efecto, que en este caso sería el peso, pero aquí vamos a hablar de dinero. El peso va a ser el dinero. El dinero que yo necesito apalancar, o el efecto que yo necesito apalancar, va a ser ese dinero, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a apalancar? A través del préstamo. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver con ejemplos súper claros. Ahorita lo vamos a ver cuál es el efecto real sobre mi rentabilidad. ¿Listo? Y finalmente ese es el efecto. Cuando yo apalanco mi dinero, el efecto de apalancamiento se ve sobre la rentabilidad. Ahí es donde se ve el efecto. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que vamos a comprar un apartamento, un inmueble. Esto es un ejemplo sencillo. Aplica para todo lo que usted quiera. Vamos a suponer que yo voy a comprar un apartamento, que usted va a comprar un apartamento. Y estos son los datos que tiene ese apartamento, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta ese apartamento? $150,000, véalo ahí. ¿Listo? De servicios públicos, llevado a un periodo anual, o sea, a los 12 meses, pagaría $2,400.
de impuesto pagaría $1.200 al año, ¿cierto? Y vamos a suponer que usted ese apartamento lo compró para después venderlo, porque pensó que se iba a valorizar, ¿cierto? Tenía unos indicios de que se iba a valorizar. Entonces vamos a suponer que usted en un periodo de un año, que es el periodo que estamos considerando, usted lo va a vender en $200.000. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer frente a esta información siempre es lo mismo, saber cuántos son los ingresos, saber cuántos son los gastos para poder sacar el flujo de caja y después sacar el retorno. ¿Me hice entender? Ingresos, gastos, para poder sacar el flujo de caja y después calcular la rentabilidad de ese negocio. Ese es el primer paso siempre. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Calcularlo, muy sencillo. ¿Cómo es la operación? Volvamos allá a la pantalla, que esta parte es muy matemática. Si no le gusta la matemática, véale, yo le prometo, le aseguro y le juro que lo único que va a tener que hacer muy difícil es sumar, restar, multiplicar, dividir. Eso es todo lo que va a tener que hacer, no tiene que dar nada más. Pero si usted quiere hacer negocios algún día, tiene que saber de números. Pues no hay forma, no nos podemos saltar los números. Porque yo sé que hay veces que la gente me dice, no, es que usted trabaja mucho los números. Es que yo trabajo con negocios, no puedo trabajar si no trabajo con números. Ojo con esto, ¿listo? Entonces, volvamos aquí al ejemplo. Voy a sacar el flujo de caja, sería 150.000 menos 2.400 menos 1.200, ¿cierto? Perdón, no, al contrario, sería el ingreso. ¿Cuál sería el ingreso de ese personaje? 200. La venta, ¿sí o no? Entonces sería 200 menos los 150 que fue la compra, ¿cierto? Menos los 2.400 menos los 1.200. Y eso me daría 46.400. ¿Listo? A eso lo voy a dividir por la inversión, que fueron ¿cuánto? 150.000. ¿Cierto? 46.400 dividido 150.000 y lo voy a multiplicar por 100. ¿Quedó claro? Vamos a hacerlo ahí rápidamente otra vez de forma sencilla. No, ese es el flujo de caja. Vamos primero a sacar el flujo de caja. Acá serían ingresos menos gastos, ¿cierto? El ingreso es 200.000 que proviene de la venta. Ese fue el ingreso que entró para la persona, ¿cierto? Los gastos, ¿cuáles son? Los 2.400 de servicios. Perdón. 2.200 de impuesto y obviamente dinero que salió, la compra, ¿cierto? Si yo compré, tuvo que haber salido el dinero. 150.000. ¿Listo? Eso me da un total de 46.400. Quédalo acá. ¿Sí? Quédalo aquí más bonito, que es que tiene muchas rayas ahí. 46.400. Y dividido la inversión. ¿La inversión fue cuánto? 150.000. Quédalo ahí. Por 100. Eso me da 30.2%. Ese es el retorno de ese dinero. De esos $150.000, a esos $150.000 yo le saqué el 30%. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Suponiendo que lo vendan 200.000. ¿Listo? Yo ya tengo ese valor claro de rentabilidad. Entonces lo que quiero hacer es después analizar cómo puede afectar el apalancamiento mi rentabilidad. Que eso es lo que yo quiero ver. Que por eso tiene sentido. Que precisamente por eso tiene sentido endeudarse con el banco para hacer negocios, siempre y cuando lo sepa hacer. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué va a pasar. Vamos a poner ahí la pantalla otra vez. Préstamo. Yo voy a asumir que me van a hacer un préstamo. Ya sabemos, supongamos que ya sabemos todo el scoring y todo eso, ¿cierto? Entonces, ya sé que la compra en total me costó 150.000 más los otros 3.600. O sea, en total 153.600. ¿Listo? Y la venta, vamos a suponer que es a $200.000 dentro de un año. ¿Todo claro hasta ahí, sí o no? Muy bien. Ahora, vamos a suponer que el banco me va a prestar en un caso $50.000, en el segundo caso $70.000 y en el tercer caso $100.000. Y que los intereses van a ser del 10% anual y que me los va a cobrar solamente al final del año, para simplificar el ejemplo. Porque no necesitamos hacer la tabla de amortización, solo necesitamos sacar las conclusiones. ¿Listo? Entonces no se enreda mucho con la matemática. Supongamos que el banco me presta el 10% anual. Es decir, si me presta 50.000 al año, me va a cobrar 5.000, que es el 10%. ¿Listo? Para facilitar el asunto matemático. Muy bien. Entonces vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con ese apalancamiento? Muy sencillo. Tengo diferentes préstamos, ¿cierto? Tengo diferentes préstamos. En el primer caso ya sabemos que fue todo capital inicial mío, ¿cierto?
y la rentabilidad fue del 30%, ¿sí o no? Eso ya lo habíamos visto. Y la operación aquí está. ¿Listo? Vamos a hacer el segundo caso. El segundo caso es un préstamo de $50.000. Ya sabemos que el interés del 10% al año serían $5.000, ¿cierto? Por lo tanto, el flujo de caja sería exactamente el mismo que el anterior, más un gasto adicional, ¿que es cuál? El de los intereses, ¿cierto? El de los intereses. Ese es el único gasto adicional que hay en la operación, porque sigue siendo la misma operación. Pero yo le tengo que sumar el tema de los intereses, entonces se lo meto al gasto. Es decir, que mi flujo de caja disminuiría lo mismo que el interés, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta allá? Fue muy enredado. ¿Estamos bien? Si tienen alguna duda, por favor, me preguntan, que la idea es que pueda quedar muy clara la información. ¿Listo? Entonces volvamos a la pantalla. Flujo de caja menos esos 5.000 de intereses me daría 41.400, ¿cierto? Muy bien. Y resulta que yo voy a calcular el retorno otra vez. La fórmula del retorno, acuérdese que es flujo de caja por 100 sobre la inversión, ¿sí o no? Pero aquí es donde empieza a hacerse la pregunta interesante. Ok, aquí el flujo de caja es diferente. Ya sabemos que es ¿cuánto? 41.400. Ahora, por 100 es una constante, el 100 no va a variar. Pero la inversión, póngase a pensar, ¿cómo varía la inversión? ¿Cuánto invirtió realmente usted en ese negocio de bienes raíces o en ese apartamento? ¿Cuánto fue el dinero que usted prestó? ¿Cuánto prestó? 50.000, ¿cierto? O sea que ¿cuánto puso usted? 100.000, ¿sí o no? No puso los 150 que valió la casa. Sí, puso en total de dinero, sí hubo 150, pero 100.000 eran suyos y 50.000 eran del banco. Por lo tanto, su rentabilidad es solo lo que usted invirtió. ¿Me dice entender o no? Usted podría calcularlo con todo el dinero, pero no sería su rentabilidad, sino la rentabilidad del negocio. ¿Fui enredado? Otra vez. No, pero rico que porque si de pronto voy muy rápido. Yo puedo analizar la rentabilidad del negocio. Quiere decir que la casa costó $150.000 y da un flujo de caja de X o Y y me da una rentabilidad X, la de la casa, la del negocio, allá. La otra es la mía. ¿Cuánto puse yo para esa casa? Que es la que me interesa saber, la mía. Porque yo no puse los 150.000, puse 100.000 solamente, los otros los puso el banco. ¿Cierto? Entonces, a mí me interesa saber mi rentabilidad. Mi rentabilidad es el dinero que sale de mi bolsillo y que finalmente vengo a pagar yo después, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sale de mi bolsillo en este caso? De inversión. Salen los 153.600, porque eso todo lo pagué menos el préstamo, ¿sí o no? Porque el préstamo no salió de mi bolsillo. ¿Me hice entender? Todos los servicios y todo eso salió de mi bolsillo. Lo que no salió de mi bolsillo fue el préstamo del banco. Entonces le resto el préstamo del banco a la inversión. Que la inversión era de 153.600, le resto lo del banco. Entonces me queda que la inversión era de 103.600. Entonces si yo voy y calculo ese nuevo flujo de caja con esa nueva inversión, me da que el retorno es del 40%. Subió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sube el retorno? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan de esta gráfica? El apalancamiento. El efecto que se multiplica ahí es el apalancamiento. ¿De qué? Del retorno. El efecto que multiplica es el retorno. Por eso tiene sentido endeudarse para hacer negocios. Porque si yo me apalanco y me va bien, me va más bien. ¿Sí? Esa es la conclusión bonita, sencilla, teórica, pero hay que verlo desde los números. Yo sé que los números no son lo más sexy del mundo, pero hay que entenderlo desde ahí. ¿Sí? ¿Tiene sentido, sí o no? Mire que los números lo están mostrando. Entonces mire el comportamiento tan interesante. Si yo me apalanco con 70.000, los intereses van a ser 7.000, el flujo de caja va a ser 39.400, pero el nuevo retorno va a ser el 47%. Si presto 100.000, los intereses van a ser de 10.000, el flujo de caja va a ser 36.000, pero el retorno va a ser del 68%. ¿Qué le está diciendo esa información? Que si usted le presta al banco y le va bien, le va mucho mejor. Cuando hemos visto el otro caso. ¿Cierto? Ahí, hasta ese momento todo muy bonito, porque si yo vendo a 200.000, pero entre más me apalanque, más retorno me queda. No necesariamente más dinero,
sino más dinero relacionado con lo que puse. Si yo puse al principio 153.000 y me quedaron 40 y punta mil, muy bacano, pero ahorita puse 100.000 y me quedaron casi 40.000 otra vez, ¿cierto? Y luego puse 80.000 y me quedaron 40.000, ¿sí me entiendes? O sea, a medida que pongo me va quedando más, así sea menos dinero en volumen. ¿Sí me hice entender ahí o no? Me queda más retorno, me queda más dinero, el dinero se vuelve más eficiente, que eso es lo que estamos buscando. Pero eso es bajo la suposición que me fue bien, que es una gran suposición, ¿cierto? Porque puede que no, puede que yo no venda 200.000, ¿cierto? Puede que no sea el caso. Y ese caso también lo tenemos que considerar, ¿o no? ¿Cierto? Entonces vamos a ver un segundo caso. Resulta que hubo una crisis al sector financiero, inmobiliario, constructor, lo que quiera, y usted en un año, o de pronto resulta que usted estaba muy embalado y le tocó vender ese negocio de un momento a otro, ¿cierto? Y resulta que no vendió en 200.000, sino que le tocó vender en 100.000. ¿Sí? Mismo caso, diferente venta. Y vamos a ver qué pasa con los mismos números cuando pasa esa situación. ¿Qué es lo que les pasa a muchos cuando van a invierten con tarjeta de crédito y no saben qué es lo que están haciendo? ¿Cierto? Van a invierten con plata prestada y se descalabran. Entonces vamos a ver qué pasa ahí en el ejemplo, muy sencillo. Pues si usted no tiene ningún préstamo, ¿cierto? O sea, si usted no utilizó sino su dinero, pues obviamente ¿cuánto va a perder? Flujo de caja. El flujo de caja sería como, vamos a hacerlo ahí como para entender un poquito la matemática sencilla. Sería el ingreso. ¿Cuánto fue el ingreso? La venta. ¿Sí o no? El ingreso son 100. Menos el gasto. ¿Cuánto fue el gasto? La compra, ¿cierto? 153, 600. Dalo ahí. Sería menos 53.600 su flujo de caja. Vamos a calcular el retorno, ¿cierto? ¿Cómo calculo el retorno? Con el flujo de caja que ya lo acabé de poner sobre la inversión. ¿Cuánto fue mi inversión? 153.600. Entonces hago ese cálculo y me da que el retorno es del menos 35%. ¿Cuánto había dado el retorno inicialmente ahorita? 30, ¿sí o no? 30%. Entonces, negativo es menos 35%. Mire que es un poquito más alto. Vamos a ver qué pasa si me apalanco y pierdo. Que es interesante hacer ese análisis. Listo, vamos a la pantalla. Me prestan 50.000. Los intereses siguen siendo 5.000. El flujo de caja en este caso es negativo. Obviamente ese gasto adicional lo vuelve más negativo, menos 58.000, ¿cierto? Y el tema de la inversión sigue siendo lo mismo, 153.600 menos lo que me prestó el banco, ¿cierto? Que ese análisis lo hicimos hace un momento. Pero resulta que el retorno negativo se incrementa hasta menos 56%. Y cuando vamos a ver, vamos bien de tiempo, ya estamos para terminar, cuando vamos a ver esos menos 70.000, esos $70.000 me representan un menos 72% en rentabilidad. Y unos $100.000, menos 118%. Mire que aquí cruzó, aquí hay un tema interesante, aquí cruzó el 100%. ¿Qué quiere decir? Que haya cruzado el 100%. No solo no tiene nada, ¿qué más quiere decir? En los primeros 3 casos se perdió plata, ¿cierto? Pero en general le daba para pagar la deuda. Así haya perdido plata. ¿Sí me hice entender ahí? O sea, le daba para pagar los $50.000. ¿Por qué? Porque su flujo de caja era perdón, su inversión le quedaban, de esos 100.000, le quedaban 50.000 y punta para pagar, 55.000. En el segundo caso, le quedaban los mismos 100.000, pero pagaba 70.000. Entonces quedó con 30.000. Perdió, pero alcanzó a pagar. Pero en este último caso, usted vendió a 100.000, tenía que pagar 100.000 y todavía queda debiendo ¿cuánto? 10.000 de intereses. ¿Y de dónde los va a sacar? No, es que se los debe al banco, se los va a pedir al mismo banco para que los pague. ¿De dónde los va a sacar? Ese caso es al que llega la gran mayoría de las personas cuando se endeudan con cualquier negocio que no saben utilizar y no planean bien. Miren que los números es muy importante porque es que el número le dice a usted hasta dónde se puede endeudar. Si no le gustan los números, contrate a alguien que le gusten al menos.
Pero eso es muy importante porque el número le dice a usted hasta dónde sería prudente endeudarse. Porque mire que aquí ya no es prudente. Usted ya está, aparte de que perdió el negocio, debe más plata. Y eso le pasa así a la gran cantidad de personas. Aquí hay un caso muy famoso de MG, ¿cierto? Caso famosísimo. Entonces llega el fulano y, ay, listo, venga, yo le hago un negocio, tan, y le doy el, no sé, le doy el doble de capital en 2 meses, ¿cierto? Y usted puso $1.000 y yo a los 2 meses llegué y le di los $2.000. Entonces usted dice, ay, no, este Lucho es muy teso, ¿sí o no? Calidoso monstruo, como dicen acá. Este Lucho es muy teso, sabe mucho de finanzas. No, yo le voy a dar otros 1.000. Tenga $2.000. A los 2 meses yo vuelvo. $4.000 le entrego. Este Lucho es muy monstruo, ¿no? Este Lucho es muy teso. $4.000. Entonces usted empieza a hacer una cuenta, en su cerebro usted empieza a segregar una cosa que se llama dopamina, que es el neurotransmisor, que le nubla un poquito el pensamiento. Y usted empieza a hacer una cuenta matemática muy bonita que dice, si con 1.000 me dio 2.000, con 2.000 me dio 4.000, con 10.000 me da 20, ¿sí o no? Usted empieza a hacer esa cuenta matemática muy bonita en su cabeza y usted dice, pucha, yo soy un mago de los negocios. Mago de los negocios. Y resulta que a los 10.000 Lucho se quebró. Ni siquiera, no le ponga de MG, póngale que era un negocio legal, que funcionaba. Y a los 10.000 Lucho se quebró. Y resulta que usted cuando puso los 10.000, no eran 10.000 suyos, sino prestados. Complicado, ¿no? Esa es la realidad de muchos. De muchos. Conozco casos, es que empeñé la casa de mi mamá, la tarjeta de crédito, el estudio de los niños. Qué triste historia, ¿no? Todo por no analizar bien las cosas. Entonces, vamos a ver, a nivel de conclusión, aquí tenemos un resumencito de los datos, pero se los quiero mostrar en una grafiquita muy bonita. Miren cómo el efecto, el caso verde es la venta en $200.000, el caso rojo es la venta en 100.000, ¿cierto? Miren cómo, aunque el apalancamiento le puede afectar a usted positivamente el retorno, que es una de las cosas chéveres que uno puede hacer, ¿sí? Se lo afecta más cuando pasa algo malo. Porque mire que aquí estamos hablando de un 68%, aquí estamos hablando de un 118%. ¿Sí? Claro, porque es que usted tiene que pagar la deuda, váyale como le vaya en el negocio. Igual la tiene que pagar. Pues, en el deber ser. Usted puede que se esconda y toda la cosa, pero digamos en términos generales, si se esconde, igual se tira el scoring crediticio y nunca va a poder acceder a la vía crediticia y se va a quitar una muy buena posibilidad de surgir bien en los negocios. ¿Cierto? Entonces, conclusiones. Sencillo. Si yo me voy a apalancar con el sector financiero, cuando usted lo vaya a hacer, por lo menos, ojalá sea para hacer un negocio, ¿sí o no? Ya eso está claro. Si lo hace con gasto, ya eso es tema suyo, bacano. Pero por lo menos, que usted diga, soy capaz de asumir la cuota del crédito si el negocio fracasa. Por lo menos. No tiene que hacer un análisis matemático muy profundo, no tiene que dar toda esta vaina que yo le mostré acá. Si necesita yo se la hago y me paga, no hay ningún problema. Pero, por lo menos que usted diga, hombre, la cuota es de $1.000. Soy capaz de asumir esos $1.000 si el negocio fracasa. Si pierdo ese negocio, si pierdo ese dinero, soy capaz de asumir los $1.000 mensuales por los próximos 3, 4, 5 años de mi vida. Si su respuesta no, bájele el apalancamiento. Si sigue siendo la respuesta no se apalanque. Porque todavía no está preparado. Hágase la pregunta, hágasela. Y verá que eso lo va a salvar de un montón de decisiones pendejas que toman la gente a la hora de hacer negocios e inversiones. Es una pregunta muy sencilla. Y usted sabe hasta cuánto puede pagar. Y si no sabe, haga las cuentas. Vea, esto es lo que me queda libre al mes. Con esto puedo responder por un crédito adicional. ¿Sí o no?
¿De ahí qué pasa? Hombre, no es que el apalancamiento sea malo ni mucho menos, hay que saberlo utilizar. Es muy bueno si usted lo sabe utilizar, ¿cierto? Pero hay formas de lograr, que eso no lo vamos a hablar hoy, pues eso ya es para los cursos pagos y demás, pero hay formas de lograr que ese apalancamiento suyo, que esa rentabilidad tienda a infinito. Lo que llama el señor Kiyosaki retorno infinito. Es viable, es lograble, es matemáticamente y realmente es viable. Porque por ahí una vez un comentario muy bacano que me hicieron, eso es pura caspa, no, es real. Es real. Se lo muestro con matemáticas sin ningún problema. Pues no aquí hoy porque ya estamos acabando, pero sin ningún problema. Preguntas, inquietudes, ¿cómo están? Los veo como aburridas. No, Luis, una consulta. ¿Funciona el apalancamiento? ¿En qué sectores lo recomienda aparte del inmobiliario? ¿Tú en qué sectores lo recomendarías? Yo recomiendo, si usted se va a apalancar, que lo haga en un negocio que usted controle. ¿Qué significa que usted controle? Que ojalá sea su propio emprendimiento o su propia empresa. Si lo va a hacer como una manera de inversión, criptomonedas y esas vainas, no está mal, pero tiene que saber bastante qué es lo que está haciendo. Y ese conocimiento no es algo que usted adquiera de la noche a la mañana. Yo lo hago, pero yo sé lo que estoy haciendo. ¿Sí me hago entender? No quiere decir que si usted no tiene control sobre la inversión, entonces no puede apalancarse. Sí, pero tiene que saber hasta dónde, en qué circunstancias. O sea, hay varias cositas que hay que analizar. Si usted no es muy versado en estos temas todavía, si se va a apalancar, hágalo después de probar mercado. O sea, que usted ya tenga una validación de mercado de su empresa, que ya esté facturando, que ya esté vendiendo, y que ese apalancamiento sea para incrementar esa operación como tal, ¿cierto? Esa sería como mi recomendación. ¿Alguna otra inquietud? Comentarios, conclusiones que les haya gustado en redes, de pronto las personas que nos estén hablando, que estén ahí, seguramente algunos tienen alguna inquietud. Dani. En este caso, Claudia nos pregunta que a la hora de yo apalancarme con sistemas de pronto no tradicionales, ¿puedo tener esta misma rentabilidad? Sí, pues depende, pero sí, o sea, en los sistemas no tradicionales también existen formas de hacerlo, es simplemente lo mismo. Yo tengo que ver cuánto dinero puse yo, cuánto dinero fue apalancado independiente de la fuente, si fue mi prima, mi tía, la banca, si fue un proyecto de crowdfunding, cuánto llegó y cuánto tengo que pagar al final y cuánto me queda. De eso, de cuánto puse, lo que me quedó versus lo que puse, es que sale la rentabilidad. Se puede hacer exactamente el mismo ejercicio matemático, ¿sí? Y con eso yo pude identificar, si yo me puedo apalancar, o sea, la fuente no importa, si es el banco, si es crowdfunding, si es un primo, un tío, si es criptomonedas, si lo que sea. Lo que importa es cuánto dinero yo puse en el negocio, ¿cierto? Y cuánto me quedó. Eso es, digamos, lo general. ¿Listo? ¿Alguien más que tengamos por ahí? ¿Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, conclusiones? ¿No? Muy bien. Ok, chicos. Dos conclusiones importantísimas para su vida financiera con los bancos. Lo primero, entre al sector crediticio. Manéjelo bien. No es tan buen negocio nunca estar en el sector crediticio porque en algún momento le va a hacer falta. Y le va a afectar primero en su sector crediticio y segundo de pronto en otras implicaciones, ya se los dije, seguros, arrendamientos, muchas cosas que le van a empezar a filtrar a través de eso, más con la tecnología, que ya se van a comunicar cada vez más, entonces cada vez va a ser más accesible esa información. Entonces, entre usted peor se comporte, peor le va a ir, pues es más difícil que salga adelante. ¿Listo? Y segundo, si se va a apalancar, hágalo de forma responsable. Sepa bien hasta dónde se puede apalancar. La medida más sencilla es hasta dónde puedo con una cuota crediticia, con una cuota bancaria mensualmente hablando. Y eso le va a dar a usted una idea de cuánto dinero, porque el banco le va, incluso los simuladores ahí en internet, usted busca simulador de crédito y el simulador normalmente le pregunta versus el monto que quiero prestar o la cuota que quiero pagar. Le pone la cuota que quiero pagar, solo puedo con $300 al mes, $300 al mes. Eso le da a un plazo de 5 años para una cuota, para un monto de capital de $15,000, por decir cualquier cosa. Y usted ya tiene una idea de cuánto se puede apalancar.
y sabe que si le va mal en el negocio, no se va a quebrar. Pero si le va bien. Si le va bien, bacano, pero por lo menos tiene la garantía de que no se va a quebrar. Obviamente, estamos haciendo la suposición de que su situación financiera no va a cambiar y muchas cosas, pero es un ejercicio responsable de saber cómo apalancarme, ¿cierto? Listo, muchachos, eso es todo por hoy. Para las personas que nos están viendo, como les dije, mi nombre es Luis Restrepo. Estamos trabajando fuerte también con Vía, pues desarrollando contenidos bien bacanos. Es un contenido pues propio, pero que obviamente Vía tiene la autoridad comercial para trabajarlo también. Y vamos a hacer próximamente, pues no tengo la fecha exacta porque lo estamos definiendo, pero próximamente vamos a estar haciendo aquí en Medellín, en primera instancia en Medellín, un curso de profundización, que va a ser básicamente cómo invertir. Miren que todo eso son herramientas para invertir, pero falta mucho, pues no nos podemos quedar solamente con esto. Si yo quiero invertir realmente de forma seria, de forma más profesional, de forma que me genere a mí una tranquilidad a la hora de yo invertir, yo necesito más información. Eso es lo que hacemos básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es construir por lo menos unas recetas sencillas que me permitan a mí tomar buenas decisiones de inversión. No lo podemos hacer en un día, que es lo que vamos a tratar de hacer. Pues me refiero a que todo el contenido, pues usted no lo va a aplicar de un momento a otro, ya salí súper inversionista, pero sí va a tener unas muy buenas bases, porque créanme que todo esto que hemos desarrollado no es un trabajo pues de la noche a la mañana, han sido muchos años de trabajo y de experiencia y de equivocaciones. Entonces lo que yo quiero es que ustedes se ahorren muchas equivocaciones a la hora de invertir y que puedan invertir con un buen propósito y obviamente pues con una buena rentabilidad, con una buena liquidez, con un buen nivel de garantía. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, para quienes estén viéndonos a través de las transmisiones ahí de Vía, de las redes sociales y demás, ahí les dejamos la invitación. Averigüen con los canales de Vía, con las redes, en las redes pueden averiguar, en los teléfonos autorizados de Vía, pueden averiguar la información del curso de profundización para que usted se convierta en un buen inversionista y tenga una muy buena relación con el dinero. Espero que les haya gustado mucho, a mí me gustó mucho este espacio. Nos vemos muy pronto. ¿Qué es ser un embajador Vía? Es luchar por el cambio, dar sin pedir nada en retribución. Ama a Vía Lab por lo que ha hecho por él, está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa y emprender en una comunidad internacional. No solo es inscribirse, sino involucrarse con las necesidades de la comunidad, emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos. ¿Qué beneficios tienes como embajador Vía? Mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes. Precios especiales para embajadores, hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales. Acceso a nuestro directorio oficial de embajadores, donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda Hispanoamérica. ¿Cómo ser embajador Vía? Realiza una única donación que ayudará a la fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse, educarse y aliarse para emprender juntos. Te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda Hispanoamérica. Be, Think, Do.